Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho por interesarse en participar en este conversatorio que vamos a tener sobre la retroactividad de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Quiero comenzar presentando al doctor Fabio Enrique Pulido Ortiz. El doctor Fabio Enrique Pulido Ortiz es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y bueno, y nos acompaña de la Universidad De la Sabana. de la Universidad de La Sabana. Sobra leer su currículum completo porque es un experto en el tema de precedente, ha escrito ya varios textos. Voy a citar sus dos libros principales, que son Jueces y Reglas, la autoridad del precedente judicial y la regla de precedente en el derecho administrativo. Entonces, quiero comenzar pues dándole las gracias al doctor Fabio Enrique Pulido por estar aquí. La verdad es que para nosotros es un honor poder conversar con él sobre estos temas. Y bueno, voy a comenzar únicamente yo comentando cuáles son los criterios de la Suprema Corte en relación con la retroactividad de la jurisprudencia, cómo se han entendido, un poco la Corte, qué es lo que ha interpretado y los presupuestos teóricos que están detrás de este tema, ¿no? Y posteriormente el doctor Fabio pues nos dará su punto de vista sobre estos criterios y dará la charla completa. Al final vamos a proceder a preguntas y respuestas. Me gustaría que las hiciéramos a mano alzada, así que cualquiera que quiera participar al final de la conferencia, le vamos a agradecer mucho seguramente sus valiosos comentarios y su participación. Bueno, hablar de retroactividad de la jurisprudencia implica, primero, pues, que haya un caso de overruling o un caso de creación de jurisprudencia. Es decir, para hablar de retroactividad, pues, implica que haya un criterio nuevo que pueda o no ser aplicado a casos anteriores, ¿no? Entonces, este es el único supuesto en el que hay retroactividad de la jurisprudencia. Esto normalmente se ha predicado de la ley, no hay proscripción de la retroactividad de la ley, sobre todo en materia penal, como ustedes saben, porque, bueno, del principio de legalidad, sobre todo de la taxatividad de las leyes penales, pues lo que implica es que estas leyes tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Entonces, para que los ciudadanos puedan prever, o sea, tiene un plus de previsibilidad de los ciudadanos para que puedan prever cuáles serían las consecuencias de sus actos, ¿no? Esto sobre todo se predica en derecho penal. Pero en otras materias también se ha tratado sobre el tema si se puede aplicar o no retroactivamente una ley. Es decir, si hay una norma nueva que se aplica, ¿qué ocurre con los casos anteriores que ya fueron los procesos que ya fueron iniciados o los hechos que ya fueron actualizados previo a que se emita esta ley? Sobre el tema de la jurisprudencia, pues digamos que no en todos los sistemas jurídicos se acepta que la jurisprudencia pueda ser cuestionada o pueda ser aplicada o no retroactivamente. Y esto es por varias razones, ¿no? Aquí conviven, pues, digamos, dos derechos. Y es, la derogación de una norma jurisprudencial, como ayer lo mencionaba el doctor Fabio en su conferencia, pues se deroga una norma jurisprudencial normalmente porque se considera que el criterio es inadecuado, porque hay un nuevo principio constitucional que se tiene que interpretar, porque se considera obsoleto. Entonces, en estos casos, pues las normas jurisprudenciales cambian, ¿no? Pero del otro lado está el tema de la seguridad jurídica, pues de las personas, ¿no? De las personas, pues cuyos hechos ya se actualizaron antes de que se cambiara esta norma, y de las personas que también iniciaron procesos judiciales antes de que se modificara esta norma. Entonces, estos dos factores conviven y están en tensión, por lo que se discute sobre la retroactividad de la jurisprudencia, ¿no? Detrás de todo esto hay supuestos teóricos que me gustaría simplemente mencionar. Seguramente el doctor Pulido pues va a ser como más profundo en el tema, pero bueno, el punto es la distinción, o de donde se parte esto es de la distinción entre disposición y norma, ¿no? Como saben, pues cuando hablamos de disposición, hablamos del texto de una norma jurídica, y cuando hablamos ya de la norma, pues estamos hablando del significado que le atribuyen los jueces a este texto, ¿no? Entonces, en el caso de la retroactividad, pues conviven dos teorías, ¿no? La teoría declarativa, que, bueno, lo que implica la teoría declarativa es que el derecho es preexistente. Los que aceptan esta teoría aceptan que lo que no está siendo
el juez no está creando normas, sino que solamente está estableciendo cuál es su interpretación correcta. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que si el juez cambia la interpretación, pues no se entiende que es una norma nueva, sino que se entiende que es la correcta interpretación de la norma que ya estaba establecida. Y también, bueno, y del otro lado está la teoría creativa de aquellos que entienden que los jueces sí crean normas jurídicas, que atribuirle significado a estos textos es crear normas jurídicas, con lo cual solo en este caso se puede hablar de retroactividad, porque en la teoría declarativa, pues si entendemos que no se está cambiando, no se está creando una norma, en el otro caso, solo en ese caso podemos hablar de retroactividad, ¿no? Porque se está cambiando o modificando una norma jurídica de acuerdo a la interpretación que hacen los jueces de esta norma, ¿no? Entonces, en este caso surge el tema de la retroactividad y en este caso es cuando se discute la eficacia temporal de los criterios, es decir, ¿qué pasa con estos criterios? Si pueden ser aplicados, como decía yo, a casos que ya fueron iniciados, a hechos que ya fueron actualizados e incluso se discute si pueden ser aplicados al caso concreto, porque están modificando la norma. Como saben, por ejemplo, nosotros tenemos este proceso de sustitución de la jurisprudencia en el que los jueces lo que hacen es que resuelven el caso concreto conforme a lo que dictó el superior jerárquico y después plantean al superior jerárquico la posibilidad de modificar el criterio precisamente porque lo consideran inadecuado, obsoleto, porque consideran que hay un principio constitucional o una reforma legal que se tiene que actualizar el criterio, pero están obligados a aplicarlos, ¿no? Entonces, se discute sobre todo si en esos casos se puede o no aplicar estos criterios jurisprudenciales de manera retroactiva o cuáles son esos efectos temporales que se le tienen que dar, ¿no? Y bueno, esto también se discute si los jueces lo pueden hacer legítimamente, porque como dije, se puede violar la seguridad jurídica, por ejemplo, de las partes que ya se han conducido en un proceso de acuerdo a una norma jurisprudencial y resulta que en la medida que va transcurriendo el proceso les cambian esa norma jurisprudencial, con lo cual, pues esto puede vulnerar su seguridad jurídica, su derecho a la defensa y otros derechos fundamentales, ¿no? Como les digo, alrededor de los tribunales y los teóricos que han hablado de estos temas, pues se han intentado varios remedios, ¿no? Hay quienes consideran que se puede aplicar la jurisprudencia de manera retroactiva o que siempre tiene que ser así, porque, como digo, es una interpretación la interpretación correcta de la norma y no una nueva norma. Hay quienes consideran que se tienen que aplicar a casos posteriores, pero no al caso que se está resolviendo, y hay quienes consideran que sí se puede dar efectos temporales a la jurisprudencia, que se puede establecer que una norma jurisprudencial puede ser aplicable a partir de cierto momento o solamente a cierto tipo de casos, es decir, a los que se fallaron a partir de que se resolvió ese criterio, o poner una fecha determinada inclusive y determinar a partir de cuándo esa norma jurisprudencial debe ser aplicada, ¿no? Los argumentos a favor de esto, pues es precisamente que se considera que la función de los jueces de interpretar y de aplicar, pues puede ser dividida, ¿no? O sea, lo que se piensa es que, o lo que se ha escrito es que los jueces pueden determinar primero la norma jurisprudencial, hacer esa función y después determinar dónde y a qué casos aplicarla, es decir, que no van ligadas ambas funciones, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría solamente comentar algunos casos o platicarles, sobre todo porque me gustaría que quedara claro que es un tema que se discute y que se debate y que no todos los órganos judiciales han aceptado que se pueda aplicar, prospectivamente o retrospectivamente la jurisprudencia, ni siquiera han aceptado que se pueda tener este debate, ¿no? Les voy a platicar un caso, por ejemplo, en España que fue muy sonado, que es el caso de la doctrina Parot, ¿no? En España lo que ocurría, y este caso fue muy mediático, y además trajo un debate sobre el sistema europeo de derechos humanos, sobre la soberanía de España, etcétera, ¿no? Es un caso en el que había una doctrina que se llamaba la doctrina Parot,
que se sentó, justo fue de modificación de jurisprudencia, porque había un terrorista, Henry Parot precisamente, que estaba acusado pues del homicidio de 33 personas y estaba acusado a muchísimos años de prisión, ¿no? Estaba condenado a muchos años de prisión. Entonces esta persona lo que hizo fue solicitar los beneficios penitenciarios que se tienen pues para poder salir en libertad antes. Y lo que ocurría es que la jurisprudencia en ese momento establecía que los beneficios penitenciarios se empezaban a contar a partir de la pena máxima que establece la Constitución, que son 30 años, y cuando Henry Parot iba a salir de la cárcel porque iba a ser beneficiario de esta jurisprudencia, el Tribunal Supremo modificó la jurisprudencia y dijo que en los casos de concurso de delitos únicamente se iba a computar estos beneficios penitenciarios sobre cada delito al que fue condenado, y esto evitó pues que saliera de la cárcel, ¿no? Como ven, se modificó una jurisprudencia, él ya había iniciado un procedimiento para adquirir este tipo de beneficios, se modificó la jurisprudencia y por entenderse, como decía, de manera declarativa, por entenderse que digamos que la jurisprudencia no es una nueva norma, sino únicamente la interpretación correcta de la ley, pues se le aplicó esta doctrina, ¿no? Después, Inés Ríos, que fue también otra terrorista de ETA, le hicieron exactamente lo mismo, pero ella acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que ha entendido el tema de la retroactividad de manera distinta al Tribunal Constitucional Español, ¿no? Quien había modificado, perdón, creo que esto no lo dije, pero quien había modificado la jurisprudencia había sido el Tribunal Supremo, y después esta modificación o este tema de la retroactividad lo revisó el Tribunal Constitucional Español y bueno, y no procedió el amparo, ¿no? Por considerar, como les estoy diciendo, pues que no se trataba de una nueva norma jurídica, sino que se trataba únicamente pues de la interpretación correcta de la ley. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cambio, sí que tiene establecida una doctrina sobre el tema de la retroactividad. El Tribunal Europeo sí que ha dicho que cuando se vulnera la seguridad jurídica de las partes, es decir, cuando las partes ya se han conducido de acuerdo a ciertas normas y estas normas son modificadas, pues entonces se viola el artículo 9 del Convenio Europeo, que prohíbe la retroactividad de las normas, porque en este caso sí se entiende que la jurisprudencia es una norma jurídica y que cualquier modificación de la jurisprudencia es una nueva norma, con lo cual esto tiene que ver o lo interpreta el Tribunal Europeo como si fuera cualquier otra norma, por lo que se prohíbe la retroactividad que perjudique a aquellas personas que, por ejemplo, en este caso estaban solicitando beneficios para tener una libertad anticipada, ¿no? Y bueno, rápidamente les digo, en el derecho anglosajón, lo que ha ocurrido en el derecho anglosajón, pues normalmente se acepta la retroactividad de la jurisprudencia, pues por cómo funciona el common law. Pero también es claro, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en algunos casos, sí que ha admitido que debe ser estudiado caso por caso para determinar cuáles son los efectos temporales de la jurisprudencia, es decir, depende del caso específico, ellos revisan si se está cometiendo o no una injusticia aplicando un criterio de manera retroactiva, ¿no? Y también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el Tribunal de Luxemburgo, pues también ha tenido este tipo de interpretaciones, ¿no? De revisar caso por caso si se vulnera la buena fe, la seguridad jurídica, o si hay trastornos graves a las personas, en ese caso, pues no admiten la aplicación retroactiva de la ley. Únicamente esto era como una pequeña introducción, porque sobre todo lo que me interesa es enfatizar pues que este es un tema que se discute y que no todos los tribunales aceptan, ¿no? Que no todos los tribunales revisan, dependiendo de cómo entiendan a la jurisprudencia, si entienden que un cambio de jurisprudencia es creación de nuevo derecho o de nuevas normas, o si entienden que solamente se está estableciendo la interpretación correcta de la norma jurídica, ¿no? Que está interpretando precisamente la jurisprudencia.
En el caso de la Suprema Corte sí que se ha pronunciado sobre los efectos temporales de la jurisprudencia. Como saben, bueno, nosotros también tenemos esto en la ley, ¿no? Hay una disposición a partir del 2013 que se modificó la ley de amparo. La nueva ley de amparo, en el último párrafo del 217, establece específicamente que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, no solamente tenemos esto, digamos, en normas, no solamente en cuanto a la ley, sino que tenemos ya nuestra ley de amparo a partir del 2013 prohíbe que se aplique una jurisprudencia si esta jurisprudencia genera un perjuicio a alguna persona. Con lo cual la Corte, en interpretación de esta norma, pues sí que ha estudiado casos en el tema de retroactividad. Y les voy a decir a grandes rasgos cuáles son los criterios de la Corte, porque la verdad lo que nos interesa en esta conferencia es escuchar al doctor Pulido para pues que sobre todo que nos ayude con los criterios de la Corte. Entonces, la idea, bueno, de la Suprema Corte, les platico rápidamente cuál fue el primer caso en el que se pronunció sobre la retroactividad, ¿no? La Suprema Corte conoció de un asunto en el que se trataba pues de una condena por créditos fiscales vencidos, ¿no? Entonces, en ese momento había una jurisprudencia que, como saben, hay un procedimiento administrativo antes de llegar al procedimiento judicial en este tipo de casos. Entonces, lo que en este caso se había planteado es que lo que decía la jurisprudencia vigente en ese momento que inició ese proceso es que las pruebas que no se ofrecieran en el momento procesal administrativo podían ofrecerse ante el juez, ¿no? Entonces, lo que ocurrió es que estratégicamente, pues la persona que estaba siendo procesada no ofreció ciertas pruebas en el momento administrativo y las reservó para el momento judicial. En este caso, se los estoy contando muy a grandes rasgos, pero se cerró la instrucción y 15 días después de cerrada la instrucción se modificó esta norma jurisprudencial y la nueva norma jurisprudencial estableció que no se podían aplicar, ofrecer pruebas en el momento procesal judicial que no se hubieran ofrecido previamente en el procedimiento administrativo. Entonces, como saben, los jueces están obligados a seguir la jurisprudencia de sus superiores jerárquicos. El juez tuvo que aplicar la jurisprudencia vigente, entonces dejó fuera del proceso muchas pruebas que estratégicamente además la parte había reservado para ofrecerlas en ese momento, dejó fuera estas pruebas, con lo cual pues se le dejó en indefensión, ¿no? Acudió al amparo y lo que resolvió la Corte pues es que efectivamente se estaba violando su derecho a la defensa, su derecho a la seguridad jurídica, con lo cual no se le podía aplicar retroactivamente este criterio. Esto fue la primera vez que la Corte se pronunció sobre el tema y se los estoy contando muy a grandes rasgos, pero la Corte sí que ha establecido en este y otros casos cuáles son los requisitos para la aplicación retroactiva de la jurisprudencia. Y se los platico. El primero es pues que tiene que existir siempre una jurisprudencia previa, ¿no? Es decir, no está hablando de retroactividad cuando hay creación de jurisprudencia, y esto, bueno, es un problema que seguramente el doctor Pulido enfatizará o nos explicará mejor. Pero lo que ha dicho la Corte es que tiene que haber jurisprudencia previa y que esa jurisprudencia tiene que haber sido modificada. Esos son los dos primeros requisitos. Y el tercero es que, bueno, esa modificación vulnere derechos fundamentales. Casi en todos los casos lo que se ha vulnerado pues es la seguridad jurídica, ¿no? Porque se inician procesos que resuelven de acuerdo a ciertas normas jurisprudenciales y luego estas normas son cambiadas, porque lo que también, y esto también me gustaría debatirlo un poco con el doctor Pulido, lo que también ha dicho la Corte es que los órganos inferiores están claramente vinculados de manera, digamos, absoluta por lo que digan los órganos superiores, con lo cual, si un tribunal advierte que esto pasó, como en el caso que les platiqué, que se modificó una jurisprudencia y que su aplicación está vulnerando derechos, este tribunal no está autorizado para dejar de aplicar esta jurisprudencia. Los tribunales tienen que seguir primero el principio de jerarquía. Entonces la Corte eso ha dicho, los tribunales no pueden no aplicar jurisprudencia del superior jerárquico porque vulnerarían el principio de jerarquía judicial. Y esto pues ahora lo vamos a reflexionar mejor, pero pues también puede ser un criterio, digamos, criticable, ¿no?
Entonces, en ese sentido, como les digo, básicamente la Corte ha resuelto estos casos de estas dos maneras, ¿no? Que los tribunales tienen que respetar el principio de jerarquía, en primer lugar, y en segundo término, pues que cuando se advierta que hay un precedente previo que después fue modificado y que que su aplicación vulnera derechos fundamentales, pues en este caso se prohíbe la aplicación retroactiva de este criterio precisamente porque vulnera derechos fundamentales. Lo que ocurre, pues, es que esto ya procede en amparo, ¿no? Digo, cuando han acudido a los tribunales en amparo. Entonces, esto en términos generales, lo que me gustaría plantearle al doctor Pulido es precisamente la revisión de estos criterios de la Suprema Corte Mexicana y también, pues, que revisáramos, ¿no? Si la maniobra de la retroactividad o es legítimo hacer esto, si es legítimo hacer este tipo de maniobras de aplicación retroactiva, qué entendemos, qué teoría asumimos, ¿no? Entendemos que se están interpretando, que se están creando normas o que solamente se están estableciendo los significados correctos de las normas, o qué suerte tendría que seguir la jurisprudencia, porque la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, porque como digo, no es un tema que esté cerrado ni que sea aceptado por todos los tribunales, ¿no? La Suprema Corte Mexicana claramente tenemos una norma expresa que se tiene que seguir, pero no es cierto que esto sea un tema que sea aplicado o que sea aceptado por todos los tribunales, ¿no? Y con esta introducción, pues me gustaría hacer la palabra al doctor Pulido. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero poder colaborar en que las ideas que voy a exponer ahora sirvan para aclarar este tema que realmente es bastante complejo. Bueno, yo quisiera, siguiendo la exposición que acaba de hacer Alejandra, ver 6 puntos que creo que podrían ser adecuados para este problema. Entonces, el primero creo que es el más básico y es ¿qué significa cambiar un precedente? Entonces, cambiar un precedente o lo que los anglosajones llaman overruling es el término que se emplea para el derecho jurisprudencial, para el derecho de origen judicial, de lo que nosotros en derecho legislado siempre llamamos derogación o facultades de derogación, o competencias de derogación. Es decir, es la competencia que se le otorga, en este caso, a un órgano judicial para derogar una norma jurídica que llamamos precedente judicial. O sea, me gusta empezar con este término para que se enmarque en un tema más tradicional y del cual obtenemos más herramientas conceptuales y justificatorias, que a veces es muy útil. Si ustedes recuerdan también, cuando uno estudia el concepto de derogación y las competencias de derogación, había una distinción clásica entre derogaciones expresas y derogaciones tácitas. Entonces, ¿qué es una derogación expresa? Cuando la norma posterior expresamente deroga a una norma anterior. Cuando la derogación es tácita, cuando la norma posterior se expide una norma contradictoria con la anterior, pero no se expresa la derogación de la norma anterior, pero como consecuencia de la aplicación del criterio de temporalidad, se deroga la anterior. ¿Qué otra distinción se empleaba? Había derogaciones completas y derogaciones parciales, es decir, una norma posterior podría derogar por completo una norma anterior o podría ser derogaciones parciales. Bueno, con base en eso uno podría decir que el cambio del precedente, lo que los anglosajones llaman overruling y lo que llamaban en México interrupción del presente, yo creo que uno podría decir puede pasar exactamente lo mismo en alguna de estas modalidades. ¿Qué puede pasar? Que eventualmente haya derogaciones expresas, que es lo que creo que exigen para que haya una derogación válida, pero también podría haber una contradicción tácita entre un precedente posterior y un precedente anterior. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que pensar acá es, bueno, ¿y puede haber entonces derogaciones tácitas de precedentes? Que sería una pregunta que creo que sería muy útil. Y yo creería que con lo que estaba diciendo Alejandra, la respuesta primera es, no puede haber derogaciones tácitas de precedentes. ¿Por qué? Porque exigen una serie de requisitos formales y uno de ellos es que el juez, en este caso la Corte Suprema, expresamente diga que está creando un nuevo precedente y que está modificando uno anterior. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa cuando se reúnen las condiciones menos esa, la de decir estoy derogando tal norma,
pero se reúnen el resto de condiciones. Se puede llegar a generar derogaciones tácitas. ¿Qué pasa cuando hay contradicciones entre dos precedentes, uno posterior, uno anterior, pero no hay una derogación expresa? ¿Cuál prima? O se genera una antinomia, es decir, una contradicción de normas irresoluble. Entonces, bueno, esa sería la primera parte. La primera parte que yo plantearía es hablar de cambio de precedente, es hablar de lo que tradicionalmente llamamos competencias de derogación y normas derogatorias. Lo segundo que quisiera decir es brevemente cómo que este problema muy similar ha ocurrido en Colombia. En Colombia el tema del cambio del precedente también ha sido un tema especial, pero no existen condiciones formales tan exigentes. Lo único que le piden lo único que se pide en el derecho colombiano para un cambio de precedente es que el cambio sea hecho por el órgano que creó el precedente. O sea, si es un precedente de la Corte Constitucional, pues el que lo puede cambiar es la Corte Constitucional. Segundo, unos requisitos sustanciales. Esos requisitos sustanciales son que haya habido un cambio en las fuentes formales que justifique el cambio de precedente, que el precedente anterior ya sea obsoleto, o sea, que las condiciones sociales, económicas cambiaron de tal manera que ya el precedente no tiene justificación. Y tercero, cuando la Corte considere que el precedente anterior es incorrecto y se le exige que además diga por qué es incorrecto y por qué el nuevo precedente es superior al anterior. Hay una serie de condiciones formales, pero no son tan exigentes, por ejemplo, que tiene que ser, si es un tribunal con salas, tiene que ser el tribunal en sala plena el que cambia el precedente, no pueden ser las secciones del tribunal, pero no más, no más. Ahora la pregunta era, bueno, estas son las condiciones, pero ¿qué pasa con los efectos en el tiempo del precedente? Es decir, ¿qué pasa con las derogaciones y los efectos en el tiempo? Bueno, la Corte Constitucional ha dicho algo muy sencillo cuando se refiere a su propia cosa juzgada. ¿Qué es lo que quiero decir? La cosa juzgada, las partes resolutivas de la sentencia de la Corte pueden llegar a tener efectos generales y abstractos y por lo tanto vincular de forma general a cualquier operador jurídico. ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte? Por regla general, la cosa juzgada de sus sentencias tiene efectos prospectivos, es decir, a partir de la fecha de la decisión, por regla general. Pero puede tener efectos retroactivos, pero en ese caso solo si la Corte en la sentencia dice que tiene efectos retroactivos. No más, o sea, como ven, parece bastante sencillo. ¿En qué casos generalmente le da efectos retroactivos o incluso le puede dar efectos ultraactivos? Es sobre todo para temas tributarios, cuando declara inconstitucional normas tributarias. Eso es la mayoría de casos. De hecho, hace muy poco, con una ley tributaria, ocurrió justamente el problema de un precedente ultraactivo. Pero el problema no ha estado ahí. El problema es cuando se plantea el problema de los efectos en el tiempo de los cambios de precedente referidos a la ratio decidendi de la Corte Constitucional, es decir, a la regla jurisprudencial que se deriva de un caso. Ahí es donde ha habido el problema. Y en este punto sí podríamos decir que hay dos tesis encontradas. Una que ha sido, por ejemplo, defendida hace poco por la Corte Constitucional con una ponencia de Carlos Bernal, y una ponencia o una doctrina que ha defendido sobre todo bastante fuerte el Consejo de Estado, de lo contencioso, o sea, el órgano de cierre de lo contencioso administrativo. ¿Qué es lo que ha dicho la tesis del Consejo de Estado? Esta tesis dice, nunca puede haber, o sea, no va a haber precedentes retroactivos, no va a haber. Los precedentes son siempre y por regla general prospectivos. Y si llega a haber un precedente retroactivo, que al parecer no tendría que haber, tiene que ser una carga argumentativa muy fuerte de la Corte para decir que un precedente de ella tenga efectos retroactivos. ¿Qué es lo que dice, entonces, o por qué la Corte termina diciendo eso? La Corte termina diciendo esto porque, por el principio de legalidad, por el principio del debido proceso, del acceso real a la justicia, de la tutela judicial, yo no le puedo poner una carga a los individuos de que conozcan un derecho que no es imposible que puedan conocer. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, estos criterios jurisprudenciales, yo conozco los que tengo al momento de presentar la demanda. Lo que pasa después de la demanda, pues imposible de saber qué va a pasar. Entonces, los criterios jurisprudenciales aplicables a cualquier caso son aquellos vigentes al momento en que las partes presentan la demanda.
Luego, cualquier cambio que pase posteriormente no se le puede aplicar y haría nula la decisión que aplique esos criterios. Esa es la tesis del Consejo de Estado y de una parte de la Corte Constitucional. Bueno, ¿cuál es la otra tesis? La otra tesis es, no, pero lo van a decir, bueno, esto puede ser por regla general así, pero no puede poner uno una tesis tan absoluta acerca del carácter retroactivo de los efectos en el tiempo de los precedentes. ¿Y qué es lo que dice acá? Lo que dice acá es, bueno, pues usted tiene que pensar es qué está haciendo el precedente. Y fíjense que aquí es una tesis muy interesante, porque acá lo que está diciendo es qué es lo que hace, cuáles son las consecuencias de tener un precedente. ¿Un precedente es constitutivo de derecho o simplemente es una serie de criterios sobre los cuales yo puedo afianzar un derecho? Entonces, se recurre a una famosa distinción en el derecho colombiano, no sé si aquí existe, entre expectativas jurídicas y derechos consolidados. O sea, es una diferencia, por ejemplo, en temas pensionales es muy utilizado. O sea, yo solamente tengo una mera expectativa, por ejemplo, en mis condiciones de pensión actual. ¿Por qué? Porque como todavía no tengo los requisitos cumplidos, no es que tenga todavía un derecho estrictamente pensional, sino hasta ahora tengo una expectativa de que cuando llegue a determinada edad, cuando cumple determinadas semanas, voy a tener ahora sí un derecho pensional. Pero mientras tanto, yo solo tengo una expectativa. Entonces, lo que plantea en este caso la Corte Constitucional es los precedentes judiciales en relación con los derechos, sobre todo en derechos pensionales o derechos de la seguridad social, ¿es constitutiva, una tesis jurisprudencial ya es constitutiva del derecho o es constitutiva solamente de expectativas que pueden cambiar con el tiempo? ¿Listo? Entonces la Corte Constitucional lo que termina diciendo es, al igual que cualquier ley en materia de derechos, por ejemplo, la seguridad social, pensiones, las tesis jurisprudenciales son solo expectativas, por lo que un cambio no necesariamente viola derechos de las personas, porque lo que hace el cambio jurisprudencial es simplemente cambiar la expectativa, y nadie tiene derecho a reclamar una expectativa, solamente tendría derecho si ya se hubiera consolidado la situación. Muy bien, entonces ahí está esta tensión. Por una parte, el Consejo de Estado y una parte de la Corte Constitucional diciendo que no, siempre los efectos son prospectivos, no puede haber efectos retroactivos. Bueno, y otra parte de la Corte Constitucional diciendo, venga, cuidado con eso porque puede haber que usted esté confundiendo la existencia de derechos con meras expectativas y entonces haría que el derecho terminara siendo muy rígido. Eso puede llevar a tener consecuencias económicas desfavorables para los sistemas pensionales, para los sistemas de seguridad social. Entonces tengan cuidado con decir que las cosas sean tan rígidas. Bueno, muy bien. ¿Qué problemas teóricos o qué problemas conceptuales yo veo en toda esta discusión? La primera es que, en efecto, hay los ordenamientos jurídicos contemporáneos, parece que tienen una carga, o más bien un principio de no retroactividad. O sea, no lo creo yo, eso lo han defendido muchos autores. Es decir, la retroactividad debe ser, la no retroactividad debe ser la regla general. Recuerden al respecto, a mí siempre se me ha dicho que al respecto es muy útil una discusión que tuvieron dos filósofos del derecho del siglo XX, que es Hart y Fuller. La discusión famosa siempre fue Hart-Dworkin o Hart y otro, pero esta discusión Hart-Fuller ha estado en menos rating, ranking de las discusiones más famosas, pero creo que para este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque la discusión, aunque la discusión no era sobre precedentes, la discusión era sobre las leyes injustas de la Alemania nazi, de la transición. La discusión parece muy útil para este punto. ¿Por qué? Porque lo que termina diciendo Fuller era, no, es que aquí el problema de la retroactividad es otro. Usted no puede plantear el problema de retroactividad cuando usted está hablando de corrección de la ley. Es decir, una ley es correcta y punto. No importa si es retroactiva o retroactiva. O sea, una ley muy injusta, nunca voy a plantearle el problema de retroactividad porque nunca fue ley. En cambio, una ley justa siempre fue ley, por lo tanto, yo nunca voy a plantear el problema de la retroactividad. Bueno, Harler responde diciéndole, no, usted aquí está mal. Una ley es un cumplimiento de unas condiciones formales, positivas, y si usted cree que era una ley muy injusta la anterior o muy justa la actual, lo que tiene que decir es, la voy a aplicar retroactivamente. Pero usted dígame que la va a aplicar retroactivamente. No recurre a ese argumento tan fantasioso de decir, no, lo que pasa es que esta ley es tan buena y tan bonita que siempre fue ley, porque al final de cuentas estaría violando un principio básico que es el principio de legalidad. Entonces fíjese cómo esa discusión sobre las leyes, aunque otra vez está hablando de las leyes de los nazis,
yo creo que puede dar luces a lo que está pasando acá, que es la discusión acerca de quién tiene la carga acerca de cuándo aplicar retroactivamente o retrospectivamente o prospectivamente una norma jurídica, en este caso el precedente. Y tiene otra relación, porque la carga, lo que estaba discutiendo Fuller en esa época era un concepto que luego no, se ha consolidado alrededor de la noción de rule of law o de Estado de Derecho, y es que deben existir una serie de condiciones formales para que el derecho sea comprensible por los ciudadanos. Es decir, aquí no me importa tanto que sea el derecho más perfecto, el más justo, el más adecuado a los derechos humanos, pero que por lo menos lo entienda. Si yo no entiendo el derecho, esa es la peor de las injusticias. O sea, el peor derecho no es el derecho muy justo, el peor derecho es el derecho inentendible. Ese es el peor de todos. Y entonces él va a decirme, establezcamos unas condiciones que por lo menos lo hagamos entendible, y eso es lo que él llamó moralidad interna y que actualmente se conoce como rule of law. Y el que pidió, mira, por lo menos que el lenguaje que emplea el legislador sea claro, que lo comprendamos la mayoría de nosotros. Que no haya leyes secretas, o sea, que no haya normas que solo conoce la autoridad del legislador, pero que nosotros los ciudadanos o el resto de operadores no conocen. Y una de ellas fue el principio de no retroactividad, es decir, que no se apliquen normas retroactivas, salvo contadas excepciones y excepciones muy justificadas. Por ejemplo, el principio de favorabilidad en materia penal. Pero aquí me gustaría también plantear una relación interesante, y es el principio de rule of law, y dentro de ellos el principio de retroactividad, se le exige más fuerte entre más fuerte sea el derecho. Es decir, si el derecho tiene mayor capacidad vinculante o autoritativa o obligatoria, pues más le voy a pedir que cumpla estos requisitos de rule of law. Es decir, entre más obligatorios voy a creer que sea más entendible. Si no es tan fuerte el derecho, al final de cuentas no me importa tanto si no lo entiendo, porque al final de cuentas yo me puedo zafar de él de una manera u otra. Pero si el derecho es muy vinculante o muy autoritativo, pues cumpla las condiciones del rule of law. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que en tema de precedente uno podría decir que hay dos tipos de precedentes básicos, que es el vinculante autoritativo o el persuasivo. Si yo estoy hablando de precedente persuasivo, yo diría, no hay tanto problema con precedente retroactivo, porque al final de cuentas es persuasivo. Pero el problema es cuando estoy hablando de precedente autoritativo o vinculante, ¿cómo voy a hacer de pedirlo retroactivamente? Ahí habría un problema. Muy bien. Eh, ¿Qué otros puntos yo creo que habría que pensar para analizar este tema de la retroactividad o de los efectos en el tiempo de los precedentes? Algo lo dijo Alejandra, y es el tipo de precedente. El tipo de precedente. Voy a recurrir también a una distinción del derecho continental. Ustedes saben que en el derecho continental se usó un término, era sobre todo para referirse a la costumbre, y era diferenciar entre costumbre secundum legem, prater legem y contra legem. Uno podría decir lo mismo respecto al precedente. Uno podría decir que hay precedentes secundum legem, es decir, precedentes que no crean nada nuevo, sino que lo que hacen es concretar las normas jurídicas de disposiciones jurídicas abiertas. Eso sería un precedente secundum legem. Otros que uno podría decir que son contra legem, es decir, precedentes que lo que hacen es cambiar la ley. Obviamente no tengo ejemplos del derecho mexicano, pero estoy casi seguro que debe haber. Pero en Colombia hay muchos ejemplos de precedentes de la Corte Constitucional que cambian el sentido de la Constitución, o precedentes del Consejo de Estado que cambian el sentido de las leyes administrativas. Cuando cambian el sentido de las leyes, pues serían precedentes contra ley. Y el otro sería precedentes prater legem, que serían precedentes que están por fuera de las disposiciones jurídicas, es decir, en aquellas zonas en donde la ley está indeterminada, que sería otro camino. Fíjense que ahí el tema de los efectos en el tiempo deberían ser distintos, porque como bien lo dijo Alejandra, si es un precedente secundum legem, no habría tanto problema con el precedente retroactivo, porque yo no estaría aplicando técnicamente nada nuevo. Yo lo que estaría aplicando es una norma jurídica que existía desde el momento de la creación de la disposición jurídica, sino que no había sido aplicada judicialmente. Entonces aquí no habría problemas tan graves de retroactividad, de ultraactividad, de efectos en el tiempo. El problema viene a ser con los otros dos. Porque cuando el precedente es prater legem, es una creación original de normas jurídicas que debería exigírsele las condiciones del rule of law tal y como se le piden a la ley. Porque si me van a pedir determinados comportamientos, si me van a condicionar mis actos de determinada manera, tiene que ser con normas que yo conozco al momento en que voy a realizar mi acción. O si no, el derecho se vuelve incomprensible, y como decíamos, esa es la peor de las injusticias. Y cuando el precedente es contra legem, pues ahí sí, peor aún, porque lo que estaríamos diciendo es, venga, usted me está haciendo es
aplicar algo incluso contrario a lo que dice otra norma jurídica que yo sí conocí, que es la ley. Y entonces ahí sería un escenario aún más enredado y más injusto. ¿Qué otra parte yo diría que es muy interesante para analizar? Es la última que mencionó Alejandra, y si no la estoy interpretando mal o la estoy entendiendo mal, lo que está ocurriendo es que el cambio del precedente exige en el derecho mexicano una serie de condiciones formales. Cuando el precedente cambia por la Corte Suprema, los jueces inferiores están obligados a seguir ese cambio, incluso en casos que se habían surgido previo a este cambio. Entonces, yo, para ponerlo en términos que creo que van a ser más sencillos, es, si en el 2017 y 2018 hubo un precedente que decía X, bueno, y yo soy el abogado, interpongo la demanda con base en el precedente que dice X, digo, mi cliente tiene derecho a X. Bueno, pero a final de 2019 hay un cambio de precedente y la Corte Suprema dice, no, no X. Entonces, ¿qué pasa con el caso que ya había interpuesto yo al momento en que estaba vigente el otro precedente? ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Pareciera que el juez lo que debería hacer, según lo que entiendo, es aplicar el nuevo precedente, es decir, aplicar retroactivamente un precedente. ¿Por qué retroactivamente un precedente? Porque este precedente de 2019 obviamente no estaba vigente en 2017 cuando se interpuso la demanda y era imposible que el abogado y la parte conocieran ese precedente y que lo interpusieran conforme a este precedente. Entonces la pregunta es ahí, no solo qué debía hacer el abogado, sino qué debe hacer el juez inferior que va a resolver el caso. Entonces el juez que va a resolver el caso tiene dos precedentes contradictorios. Un precedente dice, mire, usted tiene que resolver X, y otro precedente le dice no X. ¿Cuál es el vigente? Entonces pareciera uno diría, pero ¿cuál vigente para quién? Fíjense que ahí la pregunta no es tan simple, porque si usted dice, bueno, ¿cuál es el vigente? Hoy en día es el no X, pero el vigente al momento de la demanda era X. Entonces, si ustedes piensan bien, aunque aquí viene un problema ya de teoría del derecho que es un poco más enredado, hay una distinción que usaron los teóricos del derecho entre sistema jurídico y ordenamiento jurídico. Esa es la distinción. ¿Qué es un sistema jurídico? Un sistema jurídico, o más bien empezó al revés, ¿qué es un ordenamiento jurídico? Un ordenamiento jurídico es un conjunto de normas en un momento específico. O sea, hoy es 5 de diciembre, ¿cuál es el ordenamiento jurídico mexicano? Todo el conjunto de normas válidas hoy. Pero ¿qué es lo que pasa? Los sistemas jurídicos son la sucesión de ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el ordenamiento jurídico hoy no es el mismo de ayer. Seguramente en el derecho mexicano de ayer a hoy cambió alguna norma. O en la ley, o en un acto administrativo, Entonces, si cambió una, significa que cambió el ordenamiento. Entonces, si ustedes lo piensan, todo ordenamiento, todo sistema jurídico es una sucesión temporal todo sistema jurídico es una sucesión temporal de ordenamientos jurídicos. ¿Sí? No sé si se entiende ese punto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo digo cuál es la norma vigente para aplicar el precedente, es el ordenamiento jurídico vigente en el 2017. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico en 2017? Pues el conjunto de normas, incluido el precedente que decía, usted tiene que hacer X. Esa no X todavía no está vigente. Ese no X va a ser de un ordenamiento jurídico del futuro, es decir, el ordenamiento jurídico hoy. ¿Por qué le voy a aplicar un ordenamiento jurídico que todavía no existía a estas personas que tienen un caso del 2017? Entonces ahí está el punto. ¿Qué respuesta dan los ordenamientos jurídicos a estos problemas? La respuesta que dan los ordenamientos jurídicos es que espere, muchas veces yo le puedo aplicar a una persona normas jurídicas que no son vigentes al momento en que las voy a juzgar o al momento en que esta persona actuó. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay veces? Sí. Fíjense que muchas veces a nosotros nos pueden aplicar normas que no son vigentes. Y los teóricos del derecho dijeron, para explicar este asunto, diferenciemos entre validez y aplicabilidad. Una cosa es que las normas son válidas y otra cosa es que las normas son aplicables. Entonces, para yo poder decir que voy a aplicar un ordenamiento jurídico que no estaba vigente al momento en que yo interpuse la demanda, tengo que decir que la norma es por alguna razón aplicable. Pero para que una norma sea aplicable, tiene que existir una norma vigente en el ordenamiento jurídico que me dice, oiga, aplique esa norma
esa norma que no hace parte. ¿Listo? Entonces la pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es la norma que yo le voy a pedir a un juez para que aplique una norma que no es válida? Y parece con lo que está explicando Alejandra, que es la propia jurisprudencia o la propia regla de precedente que dice que no, que usted tiene que aplicar sí o sí las normas que aunque no sean válidas, sean creadas por el presidente de la Corte Suprema. Y aquí yo creo que hay un problema muy interesante y muy extraño. Porque ¿qué es lo que le estoy diciendo al juez? Le estoy diciendo al juez que aplique una norma que va a hacer que su sentencia sea inválida. Lo cual es muy raro. ¿Por qué va a ser inválida? Porque le estoy diciendo, juez, mire, no, usted no puede ponerse a pensar. Usted tiene que aplicar la norma que le estoy diciendo yo hoy en 2019. Y punto. Ah, bueno, pero ¿qué va a pasar después? Después yo invalido la sentencia, tranquilo. Pero entonces, ¿cómo le voy a pedir a un juez que aplique una norma que va a ser inválida su sentencia? En otras palabras, estoy creando una prescripción de que los jueces creen sentencias inválidas, lo cual es bastante extraño. Eso es una figura que pues, hay que pensarla, pero es bastante extraño. Fíjese que le estoy diciendo, no le estoy diciendo, mire, yo voy a condicionar la validez de una sentencia en sentido positivo. ¿Por qué? No le estoy diciendo que su sentencia ahora va a ser válida. Es decir, no estoy creando un precedente vinculante, que era con lo que yo explicaba ayer, porque los precedentes son vinculantes cuando condicionan la validez de la sentencia. Pero si yo digo un precedente mío y si usted lo aplica, lo que voy a hacer después es declarar inválida su sentencia, lo que estoy es creando un precedente no vinculante. Pero estoy creando un precedente no vinculante, pero obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque lo tiene que aplicar. Eso es una figura realmente muy extraña. No sé, otra vez lo explico porque de pronto ahí es lo enredado. ¿Qué significa que una norma es vinculante? Una norma es vinculante cuando se vuelve una condición necesaria para la validez de un acto. El ejemplo que yo ponía ayer es, en los contratos de compraventa, una condición de validez es que el contrato tenga precio. Si el contrato no tiene precio, eso no es una compraventa. Eso será otra cosa, pero no es una compraventa. El acto que surge es nulo en tanto compraventa, es inválido. Muy bien, entonces el precio es una condición de validez de la compraventa. Bueno, los precedentes vinculantes funcionan igual, es que se vuelven en una condición de validez de las sentencias. Si una sentencia no sigue un precedente de la Corte Suprema, esa sentencia es inválida. Y eso es lo que significa que es vinculante. Es decir, un precedente de la Corte Suprema es vinculante en tanto se convierte en una condición de validez de las sentencias de los órganos inferiores. Pero ¿qué es lo que está pasando con esto que estoy tratando de entender ahora? Es, mire, yo voy a crear un precedente y lo obligo a que lo aplique, pero este precedente no es vinculante porque incluso yo luego voy a invalidar su sentencia. Entonces yo creé, otra vez por eso digo, estoy creando un precedente no vinculante, pero obligatorio. ¿Sí? Que funciona muy bien para mi ejemplo, pero me imagino que genera muchos problemas para los operadores jurídicos. Y lo último, bueno, eso era lo penúltimo que quería analizar. Lo último que quería analizar es lo siguiente, que parece que hay una necesidad, por la propia lógica de cómo funcionan los precedentes, parece que hay una necesidad de que los precedentes sean de alguna manera retroactivos. ¿Y por qué? Porque, o sea, el cambio de precedente estoy diciendo. ¿Por qué parece? Porque por necesidad lógica, por necesidad conceptual, los precedentes surgen en sentencias. O sea, la fuente de los precedentes son sentencias. Y las sentencias resuelven casos. Pero los casos que resuelven las sentencias son previos. O sea, salvo que yo tenga un control constitucional abstracto, en los casos de control constitucional abstracto de normas hipotéticas, ahí yo estaría resolviendo un caso del futuro. Pero por regla general las cortes resuelven casos del pasado. Pensiones, derecho penal, derecho laboral, casos que pasaron en el pasado. Entonces, lo que ocurre siempre es que llega el caso del pasado y el juez resuelve. ¿Qué pasa entonces? Pasa que si yo hago un cambio de precedente, necesariamente estoy aplicándolo retroactivamente porque estoy resolviendo un caso del pasado. Yo no puedo resolver casos del futuro, estoy resolviendo casos del pasado. Entonces, ¿qué pasaría? Si nosotros exigimos que el precedente nunca sea retroactivo, pasaría que los cambios de precedente nunca se aplican al caso que justificó la sentencia. No sé si se entiende eso. O sea, si no prohíbo la retroactividad de todos los casos, pasaría que yo nunca estoy resolviendo con el nuevo precedente el caso que estoy resolviendo. Porque esos casos, casi que por regla general, todos son casos del pasado. Y si existe una prohibición de retroactividad, nunca puedo aplicar la regla que estoy creando, que estoy cambiando al caso que estoy resolviendo, lo cual también genera algo. O sea, entonces, ¿qué gracia tiene llegar a la corte si al final el cambio no me lo van a hacer a mí? ¿Sí lo ven?
Bueno, en fin, no quiero tampoco extenderme más porque yo sé que la gracia es para preguntas, entonces pues esos son los puntos que quería explorar. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pulido. Yo nada más, antes de pasar a la parte de preguntas, me gustaría hacer un par de comentarios sobre lo que ya dijo en relación con el sistema jurídico mexicano el doctor Pulido, porque me parece, tenemos, como saben, en nuestros procesos de cambio, o sea, en nuestro sistema jurídico, pues se modifica un criterio, digamos, en términos generales, pero creo que no es así cuando se sustituye, cuando se interrumpe, o en los casos de contradicciones de tesis. Y también, bueno, me gustaría plantearle el tema de la norma, ¿no? De qué ocurre cuando una norma es modificada, qué pasa con el criterio que interpretó la norma que fue modificada, ¿no? Porque ese también es un tema que me gustaría plantear aprovechando que tengo el micrófono. Entonces, me gustaría hacer un par de críticas que ocurre, por ejemplo, con el tema de la sustitución de criterio, ¿no? Como ya había comentado, lo que pasa con lo que obliga la ley es que el juez que considera que hay un criterio que es inadecuado, que es obsoleto por distintas razones, está obligado a aplicarlo, precisamente porque tenemos un sistema de jerarquía de normativa pues importante, ¿no? Como le comentaba al doctor Fabio, por ejemplo, los jueces son sancionados, ¿no? Si no aplican los criterios de los órganos superiores, y esto no ocurre en todos los ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que obligan a los jueces a resolver el caso específico de acuerdo con el criterio que el juez considera inadecuado, obsoleto, no sé, que no se ajusta a la nueva normatividad vigente, y después de aplicar este criterio pueden cuestionarle a quien lo creó para que lo modifique, ¿no? Lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, hay como cuestiones prejudiciales que permiten a los jueces, en ese caso, pues, suspender el procedimiento, plantear una cuestión prejudicial al superior y resolver de acuerdo con lo que el creador del precedente ha determinado, ¿no? Porque si no, a lo que se está obligando a los jueces es aplicar criterios que consideran que deben ser superados o deben ser modificados, ¿no? Y en el caso de la interrupción de precedentes, pues también tenemos un problema, porque ¿qué pasa cuando se interrumpe un precedente? Lo que dice la ley es que se tienen que reunir los requisitos necesarios para que vuelva a ser vinculante. Entonces, la Corte, un tribunal, suspende o interrumpe ese criterio, y lo que ocurre es que el criterio que está interrumpiendo, es decir, el que está modificando, pierde su obligatoriedad. Simplemente se anota, ¿no? Como saben, es una anotación de que ya no es obligatorio, o sea, esta tesis de jurisprudencia ya no es obligatoria, pero el nuevo criterio tampoco es obligatorio, porque no ha reunido los requisitos procesales, no ha sido reiterado 5 veces o no ha sido votado, dependiendo de los requisitos procesales. Entonces, si se fijan, lo que tenemos en este caso es que tenemos 2 criterios que son persuasivos. Y esto, pues, me gustaría también conocer la opinión del doctor Pulido, porque esto genera muchísimos problemas, ¿no? ¿Qué ocurre con los órganos posteriores que tienen que aplicar estos precedentes? Pues que ya no están obligados a aplicar ni el primero ni el segundo, podrían incluso aplicar un tercero, porque no están obligados a aplicar el criterio, digamos, el vigente, ¿no? Entonces, estamos conviviendo con un tema que yo no llamaría overruling, no sé qué opina el doctor Fabio, pero yo no lo llamaría overruling porque realmente no se está creando un criterio, o sea, y el overruling implica, pues, superar un criterio creando uno nuevo. Entonces, no se está creando un nuevo criterio, con lo cual, pues, ese es el sistema, así funciona el sistema jurídico mexicano. Y hay una pregunta también a propósito de la conferencia de ayer que me gustaría hacerle al doctor Pulido en relación con el tema de que hay requisitos, ¿no?, para poder modificar un precedente. En este caso, lo que nos indica nuestra ley es que tiene que hacerse expreso y se tiene que justificar, ¿no? Que, bueno, básicamente estos requisitos sí que han sido establecidos en toda la teoría, ¿no? Que en toda la teoría del precedente, o sea, quienes han escrito sobre cómo se debe argumentar o cambiar un criterio, dicen, pues se tiene que decir que se está cambiando el criterio y se tiene que justificar por qué se está cambiando el criterio, porque si no los tribunales, pues, son arbitrarios, ¿no? No pueden estar cambiando criterios sin ninguna justificación. Entonces, en relación con lo que me pareció muy interesante un comentario que hizo el doctor Fabio y que les extiendo,
Y decía él que si no se cumple con este tipo de procedimientos, entonces realmente no hay precedente, porque formalmente no se está cumpliendo con hacerlo expreso y con justificarlo, ¿no? Está en la ley de amparo que tiene que ser así. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, porque pensaba yo ayer justo que no creo que haya ningún tribunal, sobre todo un tribunal supremo, un tribunal constitucional, que sobreviva a un diagnóstico así, ¿no? Porque creo que todos los tribunales hacen estas maniobras, cambian los precedentes y muchas veces no lo hacen expreso y muchas veces tampoco lo justifican de manera suficiente, porque no puede ser cualquier justificación. Un tribunal tiene que hacerse cargo de una argumentación adecuada para poder cambiar un criterio. Entonces me gustaría también plantear esta cuestión, ¿no? Y bueno, hay otro caso también de cambio de criterio en México que tiene que ver con la contradicción de tesis, ¿no? Cuando se plantean dos criterios contradictorios, nuestro procedimiento de unificación de jurisprudencia es ese. Cuando hay contradicción entre dos criterios, pues se plantea al superior para que resuelva, como en todos los temas de precedentes, cuál criterio es el que debe prevalecer, pero también se puede dictar un tercer criterio, o sea, no necesariamente el superior tiene que elegir entre el criterio A y el criterio B, sino que puede establecer un criterio C, y en este caso sí hay un cambio de sí hay un cambio de precedentes, ¿no? Y en este caso las contradicciones de tesis, como saben, sí son vinculantes. Entonces, aquí sí tenemos un precedente vinculante, pero en el caso de la interrupción no. Entonces, solamente quería plantear ese tipo de contradicciones porque me gustaría conocer la opinión del doctor Fabio. Y una cosita más nada más, el tema de la cosa juzgada, porque como bien decía, casi todas las normas, pues, nuestras normas establecen pues que todos los criterios que fueron generados en esas contradicciones o en procedimientos previos que ya son cosa juzgada no pueden ser modificados. ¿Hasta qué punto los límites de la cosa juzgada se relacionan con este tema de la retroactividad? O sea, no sé si podría abundar un poquito sobre eso. Y bueno, solamente quería plantear esas cuestiones, sobre todo porque me interesaba mucho como comentar cómo funciona el sistema mexicano, porque además tenemos un sistema en el que estamos conviviendo todo el tiempo con criterios vinculantes y criterios persuasivos, tanto en las tesis, o sea, si nos metemos al sistema de tesis, ahí tenemos tesis aisladas, tesis de jurisprudencia, en las propias sentencias. Yo le comentaba ayer al doctor que incluso en controversias y acciones se votan los argumentos, entonces podemos tener una sentencia que tenga criterios vinculantes y criterios persuasivos, porque hay ciertas partes de la sentencia que sí reúnen la mayoría de la votación y otras que no reúnen esa mayoría, con lo cual esto también genera problemas, ¿no? Entonces, este tema, hablando de retroactividad, me parece importante porque precisamente son los casos de overruling, los de cambio de criterio, los que generan este tipo de problemas, ¿no? Entonces, si lo sumamos a nuestro diseño jurisprudencial, pues creo que sería importante discutir sobre el tema. Y pues nada más quería plantearle estas preguntas y pasamos después a sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alejandra. Bueno, la primera pregunta era la relacionada con qué pasa cuando las fuentes, la ley o la Constitución cambia, pero el precedente no ha cambiado. O sea, la regla, el precedente judicial, la norma jurídica que constituye el precedente no ha cambiado. Bueno, ahí depende mucho del tipo de sistema jurídico en el que estemos. ¿Qué es lo que suele pasar en los sistemas como los nuestros, que son de origen legislado? Que los precedentes judiciales, como el que yo llamaba secundum legem, se asocia a un término, por ejemplo, que Carlos Bernal llama subreglas. Son como subreglas, como reglas que se pegan a la ley y que adquieren una determinación más clara que la ley, que es un poco más general. Entonces la pregunta ahí es, si yo derogo la ley, que es la fuente de la cual se pega la subregla, ¿qué pasa con la subregla? Si derivan también en derogación de esa regla o si no. La respuesta es que parece que no se deroga, no hay una derogación. O sea, derogar la ley no es derogar el precedente. Pero lo que ocurre es una pérdida de fuerza al precedente. Es decir, se pierden las razones por las cuales yo debo obedecer o seguir el precedente. La razón por la cual yo seguía el precedente era que era una determinación de la ley. Y como ya no existe ley, pues ya no existen razones que justifiquen seguir ese precedente. O sea, sería un precedente que no sé si se ha derogado o no, pero que perdió su fuerza. Entonces, y perder su fuerza es una de las consideraciones o de las razones que existen para no seguir un precedente, para apartarse del precedente. Puede que yo como juez inferior no tenga la capacidad de derogar ese precedente, cambiarlo,
pero esto es una consideración que hace que como ese precedente pierde fuerza, yo ya no estoy obligado a seguirlo o aplicarlo. Esa sería pues una posible salida. Luego con el segundo caso, el de la interrupción de los precedentes, eso es muy interesante porque lo que terminó, o sea, el overruling, como bien decía Alejandra, generalmente se pensaba es la derogación del precedente, pero la derogación por sustitución del precedente. Es decir, yo creo un nuevo contenido o parte del contenido y como consecuencia de ese cambio, pues se deroga el anterior. Pero aquí lo que parece que ocurre no es eso, es un precedente que no dice nada nuevo, sino simplemente lo que hace es anular el anterior. Entonces estaríamos en presencia de algo que podríamos llamar precedentes judiciales puramente derogatorios. Es decir, una norma jurídica cuya única función es derogar una norma jurídica anterior, pero no decir nada nuevo. Eso en tema de precedentes es extraño, pero en tema de legislación no. En el derecho legislado eso suele ocurrir, por ejemplo, con los fuentes sancionatorias. El Código Penal, los códigos disciplinarios suelen tener ese tipo de normas, que lo que hacen es derogar normas anteriores sin crear nada nuevo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con un precedente puramente derogatorio? Si hay un precedente puramente derogatorio, de ahí en adelante quedaremos en una zona pues, de indeterminación o de no precedente. Pero ¿qué pasa con lo que pasa anterior a ese precedente puramente derogatorio? Entonces, nuevamente viene a pasar más o menos lo que hablé anteriormente, y es una zona en la cual sí había precedente, lo que pasa, es una parte del ordenamiento jurídico en el que sí hay precedente. Ahora, lo que pareciera que el problema que puede ocurrir es, ¿ese precedente puramente derogatorio puede tener efectos retroactivos? Entonces ahí otra vez viene la discusión que tuvimos ahora, dependerá del tipo de precedente, por regla general yo diría que no, pero si estamos hablando en derecho sancionatorio, derecho penal puede ser que sí, si estamos hablando de derecho procesal no, eso se me olvidó hablarlo, por ejemplo, en el derecho procesal, las reglas de leer el tiempo saben que, no sé si acá funciona igual, por teoría general del proceso, uno le explicaban que las reglas procesales son aquellas que aparecen desde el momento en que inicia la acción. A mí no me pueden cambiar las reglas procesales cuando ya han iniciado la actuación. Entonces yo diría que aplicarían más o menos los mismos principios, incluso con el precedente derogatorio, pero sí es una figura extraña. Bueno, muy bien. Con el tema del cambio, y qué pasa con los cambios, llamémoslo así, cambios irregulares. Cambios irregulares. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es muy interesante porque cuando uno va a la teoría del derecho le dice, mire, las normas jurídicas tienen una propiedad que la llamamos validez. Validez. ¿Qué significa que una norma es válida? Significa, en términos muy sencillos, que esa norma existe para este ordenamiento jurídico. Si yo digo que en Colombia existe una norma que se llama el Código Penal, es porque estoy diciendo que en Colombia existe una norma que se llama Código Penal. Bueno, ¿y qué significa que una norma es inválida? Pues que esa norma no existe para los propósitos de este ordenamiento jurídico. No existe. O sea, hay una relación entre validez y una especie de existencia. No existencia metafísica, ontológica, sino existencia como pertenencia. Pertenece a este ordenamiento jurídico. Si yo digo que el Código Civil es válido, estoy diciendo que pertenece al derecho colombiano o al derecho mexicano. Muy bien. Las condiciones de validez de las normas jurídicas están en diferentes criterios, pero hay un tipo de normas que son las que definen las condiciones de validez de las normas, que son las que llamamos normas de competencia, normas o reglas de competencia, o de potestad. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Los ordenamientos jurídicos están llenos de unos tipos de normas que no prescriben conductas, sino que definen las condiciones a través de las cuales las autoridades o incluso los particulares pueden crear normas jurídicas, es decir, pueden introducir normas válidas. Eso es lo que se llaman normas de competencia. Los ejemplos más sencillos de normas de competencia son las normas acerca de la legislación. Entonces, para crear un impuesto, ¿quién puede crear el impuesto? ¿El presidente? No, el presidente no puede crear impuesto. ¿Qué pasa si el presidente crea un impuesto? No, pues no está creando nada, eso no es nada. Eso es una norma inválida. Ahora, ¿quién puede hacerlo? El Congreso. Ah, ok, entonces el Congreso puede crear un impuesto. ¿Pero a través de cuál ley? Pues de una ley de impuestos. En Colombia es una ley ordinaria que exige 4 debates y mayoría simple. Bueno, ¿y qué pasa si el Congreso no cumplió los 4 debates? Pues eso es una ley inválida, es una ley que es inválida. Muy bien, entonces las normas de competencia cumplen la función de definir las condiciones a través de las cuales las autoridades crean, modifican o derogan normas jurídicas válidas. En el tema de precedentes tiene que pasar igualmente, tiene que haber unas normas que me digan cómo se introducen nuevos precedentes. Y si se incumplen esas normas, pues esa norma no es un precedente.
Cuando estamos hablando de las reglas de cambio de precedente, generalmente los ordenamientos jurídicos me dicen, para que usted introduzca un cambio, tienen que, entre otras condiciones formales, como pueden ser mayorías o el tipo de órgano que lo puede hacer, unas condiciones más sustantivas, Una menos sustantiva y otra más sustantiva. La menos sustantiva es que tiene que ser expresa el cambio. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si el cambio no es expreso? Esta condición que me dicen cambio de precedente tiene que ser expreso, ¿es una condición de validez del precedente? ¿O de qué? Entonces yo diría, pareciera que es una condición de validez, por lo que hasta ahora estoy entendiendo. Me están diciendo es, si la Corte Suprema expresamente no dice que está cambiando el precedente, eso no es un cambio de precedente. Por lo tanto, el nuevo precedente no es precedente y no vincula. Porque recuerden lo que significaba lo que estaba diciendo antes. Entonces uno diría, entonces ¿no vincula en qué sentido? Pues no vincula en el sentido de que si no es válida, no vincula. Pero pilas, porque puede haber consideraciones que hagan que normas inválidas vinculen, que eso es lo más extraño. Hay normas jurídicas que a pesar de que no son válidas, vinculan incluso la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, como consecuencia del principio de legalidad, o del principio de presunción de legalidad más bien. Por ejemplo, una ley del Congreso que no ha cumplido los debates vincula. Sí, pero en Colombia sí vincula, por presunción de legalidad. Es decir, hasta tanto no se demande esa ley y el Tribunal Constitucional no la declara inconstitucional, esa ley es inválida, pero vincula. Si bien usted lo que tiene que es disponer de un requisito procesal, en este caso las demandas de acción de inconstitucionalidad, para hacer que esa norma inválida la expulse del ordenamiento jurídico y ahora sea inválida e inaplicable. ¿Qué es lo que puede pasar con esto? Que puede estar pasando algo parecido. No es un precedente válido, pero que vincula, pero tenemos que pensar, ¿y por qué vincula si no es válido? Tenemos que pensar algo así como la presunción de validez del precedente. Pero eso habría que pensarlo, y eso no puede ser porque sí, no puede ser por capricho del juez ni por capricho de un profesor. Tenemos que pensar por qué una norma que no cumple las condiciones de validez vincula. Eso en teoría del derecho lo llaman el problema de las normas irregulares, que está muy poco explorado en derecho público, o en derecho, y en este caso derecho judicial, pero que tiene mucha historia en derecho civil. En derecho civil tiene mucha historia las normas irregulares, mucha historia, como mucho marco conceptual más desarrollado. No sé, para los que son más civilistas se acordarán que en derecho civil a uno le diferencian entre condiciones de validez, de existencia, de anulabilidad, de eficacia. Eso es porque han tratado de desarrollar una serie de marcos teóricos para explicar qué pasa cuando no se cumplen las condiciones de validez de los contratos. Entonces han desarrollado una serie de marcos conceptuales para decir, mire, si es este tipo de requisito, usted tiene que aplicarlo porque eso solo lo puede declarar un juez para que no sea aplicable. No, pero si es este requisito, el contrato no nació a la vida jurídica y es completamente inaplicable o inexistente. Entonces, en el tema de normas irregulares, yo creo que en el derecho público le falta mucho desarrollo, y sobre todo en este tema de precedentes. Son normas irregulares, pero que parece que todavía no sabemos qué hacer con esas normas irregulares. No podemos decir que no son nada, no podemos decir que no tienen ninguna función, pero lo que sí podemos decir es que son normas inválidas, y entonces irregulares. Bueno, ¿qué pasa? Este tema de las contradicciones también porque tendría que conocer un poco más, pero ¿qué es lo que ocurre? Una distinción también muy sencilla es diferenciar entre contradicción y antinomia. Esa es la diferencia que uno podría traer de la teoría del derecho. ¿Qué es una contradicción? Una contradicción es cuando hay dos normas que resuelven de forma distinta un mismo caso. Un ejemplo muy sencillo, una norma, el caso es fumar. Una norma lo prohíbe y otra norma lo permite. Entonces ahí hay una contradicción. Pero una contradicción no implica antinomia, porque la antinomia es cuando hay contradicciones, pero que el sistema jurídico no tiene criterios de solución. Entonces, por ejemplo, los ordenamientos jurídicos suelen tener criterios de solución de contradicciones. Criterio de temporalidad, criterio de superioridad, especialidad. Ayer alguien nos decía el criterio pro homine, ese es otro criterio de prioridad de normas. Si yo tengo dos normas contradictorias, pues prevalece la norma que favorezca más a la persona. Bueno, muy bien. Entonces, el problema con los precedentes contradictorios es lo mismo. ¿Yo estoy en presencia de precedentes contradictorios con una condición de prioridad o estoy en presencia de una antinomia, es decir, de precedentes que no tienen solución? Si yo estoy en una antinomia, pues ahí lo que ocurre es que hay una zona de indeterminación y, como decía Alejandra, los jueces quedan
liberados, discrecionalidad. Pero si estoy en presencia de una contradicción con criterio de prioridad, pues no estaríamos en contradicción. En tema de precedentes, ¿qué criterios de prioridad hay? Bueno, eso sí, no lo sé cuál habrá acá, pero seguramente uno de ellos es que haya una sentencia de unificación. Una sentencia de unificación. O si ya existe sentencia de unificación, pues ya no hay contradicción, sino lo que hay es un criterio de prioridad que me lo resolvió la sentencia de unificación. Lo que puede ocurrir es que esa sentencia de unificación lo que hizo fue sentar un tercer requisito. Entonces pareciera que lo que hizo ese tercer requisito fue anular la contradicción. Anular la contradicción. Muy bien. Y la última con el tema de la cosa juzgada. El tema de la cosa juzgada. Yo creo que en un punto, aunque eso ya sería muy del derecho colombiano, o no, puede que no. El tema era que a uno le decían, era muy sencillo diferenciar entre precedente y cosa juzgada. Era muy sencillo. ¿Qué es la cosa juzgada? La cosa juzgada es la respuesta que le da el juez al problema jurídico en la parte resolutiva de la sentencia y que tiene carácter vinculante en virtud justamente del principio de cosa juzgada. Entonces, ¿qué es lo que más o menos la cosa juzgada de qué se predica? Se predica no de toda la sentencia, sino se predica de la parte resolutiva, del decisum, del fallo, no de los considerandos. Esa es como entonces, ¿yo cómo hago para diferenciar entre cosa juzgada y precedente en estricto sentido? La cosa juzgada es lo que está en la parte resolutiva y que en virtud de la cosa juzgada tiene carácter vinculante. En cambio, el precedente está en las partes considerativas. En Colombia solo es precedente la ratio decidendi, no son todas las tesis, solo la ratio decidendi, el resto es obiter dicta y esto no es vinculante. Muy bien, pero resulta que eso con el tiempo, por eso decía que al principio parece fácil, pero con el tiempo esto se fue volviendo difícil. ¿Por qué se fue volviendo difícil? Por una razón, porque por lo menos en Colombia la Corte Constitucional empezó en la cosa juzgada, en el resuelve la sentencia, a incorporar condiciones generales. Es decir, a crear normas de carácter general y abstracto en la parte resolutiva de la sentencia, más allá del fallo. O sea, más allá de decir, esta norma es inexequible, esta norma es inconstitucional, por lo tanto expulsada del ordenamiento jurídico. O más allá de decir, mire, la inspección de policía le está violando el derecho a la intimidad de usted, por lo tanto le prohíbo que lo vuelva a vigilar. Bueno, eso sería la orden. Ahora lo que hace es crear ahí, en esa parte resolutiva, normas generales. Entonces la pregunta es, ¿esas normas generales también tienen efectos de cosa juzgada? Entonces la Corte colombiana dice, sí, también tiene efectos de cosa juzgada. Pero entonces, ¿yo cómo diferencio eso de precedente? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el precedente y esa cosa juzgada de carácter general y abstracto? Y ha hecho una figura que también, en el último tiempo, una figura que también es muy extraña, y es, dice en la cosa juzgada, o sea, en la parte resolutiva de la sentencia, empieza a decir, miren, la cosa juzgada ahora, o sea, mi resuelve va a ser, por ejemplo, esta ley es inexequible, o esta práctica es inconstitucional. Y entonces le ordeno a todas las autoridades administrativas, e incluso le ordeno, ella no dice le ordeno, exhorto al legislador, que desarrolle mis considerandos 1, 2, 3, 4, o sea, se vuelve como si acá dijera que le ordena al legislador que desarrolle la tesis 1, tesis 3, tesis 4, tesis 20, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué está haciendo ahí? O sea, ¿cuál es esa orden que está dando ahí? ¿Es una orden de qué tipo? ¿Esto es un precedente? ¿Qué es? Entonces, por eso era que decía que ahí, con la figura de la cosa juzgada, que al principio era tan fácil, cada vez va tomando unos tintes que se está perdiendo la diferencia. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. No sé, bueno, aquí tengo un par, pero la verdad me gustaría escucharlos. No sé si me permite nada más, no sé si quieras empezar, Gladys, porque me parece que me gustaría pasar el micrófono para que preguntaran. Te lo paso. Si quieres pongo este por acá, por si acaso. Carmen David. Paso esta y luego le pego. Sí. Bueno, muchas gracias por por la exposición. O sea, el tema del precedente es nuevo en México. O sea, hablar de precedentes como tal y de teoría del precedente es algo muy nuevo, y la clarificación que haces tan teórica y tan precisa es súper útil para comprender o desentrañar más el sentido de qué representa un precedente en México. A mí lo que me interesa saber, como
retomando los criterios sobre todo para identificar tipos de precedentes, o sea, me parece que también los precedentes que generan, que pueden ser retroactivos o que generan un cambio de criterio, son al final una innovación. O sea, es un precedente que modifica algo. Y lo que sí quiero preguntarte es si este precedente que altera algo genera un nivel de adopción o tiene un nivel de impacto distinto en su adopción ya entre los jueces inferiores a un precedente que sigue una línea jurisprudencial. O sea, que quizá construye una idea original o nutre ese precedente. O sea, no sé si soy clara, pero, o sea, si esta naturaleza o contenido del precedente va a impactar en el momento de su adopción por los jueces inferiores. Bueno, sí, a ver, esa es una pregunta muy interesante y a ver, ¿cómo la respondería? Cuando yo intento explicar la regla de precedente y cuando hablo de que hay una parte clave que es las normas de competencia, yo diría hay dos tipos de normas de competencia que son las que hay que explicar y que hay que diferenciar. La primera es normas de competencia de cambio, es decir, cuáles son las condiciones que hay para cambiar, modificar o derogar precedentes. Esas eran las normas de competencia de cambio, esa es una. Y otra es una norma de competencia que podría, utilizando la terminología de Hart, una norma de adjudicación del precedente, es decir, cómo se sigue y aplica el precedente a los casos concretos. Pero eso es otra competencia. ¿Qué función común cumplen las dos normas de competencia? Que son las que determinan la validez o de los actos de creación de nuevos precedentes o de los actos de aplicación de los precedentes existentes. Si yo no sigo la norma de competencia, estoy creando un precedente inválido, como lo que decía ahorita. Si yo no sigo la norma de adjudicación, estoy aplicando inválidamente un precedente y por lo tanto mi decisión tiene un vicio de validez. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta? Tu pregunta es, ¿cómo diferenciar cambio de aplicación? Porque ¿qué es lo que está diciendo? Una cosa es cambiar, pero espere, es que a veces no estoy cambiando, lo que estoy es aplicándolo al caso concreto, dando cuenta de las condiciones particulares. Entonces yo creo que ahí está el error de creer que cuando un juez ajusta, que es el término que yo de hecho usé ayer, ajusta un precedente, el contenido de un precedente a los casos concretos, no lo está cambiando, lo está ajustando. Y eso es una función que deben tener los jueces, porque los jueces no son máquinas. Y los casos que resuelven los jueces, no, o sea, eso sería volver al esquema del racionalismo del código, como si la Corte Suprema o la Corte Constitucional fuera completamente racional y pudiera prever todas las posibles consecuencias. O sea, eso no se puede, eso no se puede. Entonces, como no se puede, los jueces deben tener un margen de aplicación. Y ese margen de aplicación no puede ser que sigan de forma ciega un precedente. Porque eso otra vez sería volver al esquema de la exégesis, pero ahora no exégesis legislativa, sino exégesis judicial, podría ser. Y ese modelo no funcionó. ¿Cómo yo hago la diferencia? La diferencia la que yo planteo es cuando la regla, o sea, el sistema judicial, el sistema jurídico, regula la forma del seguimiento, debe definir cómo va a ser, cuáles van a ser los criterios de aplicación y de interpretación de los operadores jurídicos. Es decir, los va a poner a aplicar de forma semántica y exegética los precedentes, o les va a decir, no, mire, ustedes tienen que aplicar los precedentes a los casos concretos, pero dando cuenta del contexto al cual se creó el precedente y el contexto en el cual se está aplicando. Eso es lo que yo llamaría una aplicación más pragmática o conceptual. ¿Qué puede pasar? Pues puede ser cualquiera de los dos. No hay una respuesta general a eso. Solo habrá respuestas que yo diría adecuadas en el sentido de cuál es más adecuada para los propósitos que tenga. Yo diría que una aplicación exegética puramente semántica se me hace medio extraña para los precedentes, pero puede pasar. De hecho, me estaba explicando Alejandra que el sistema de precedentes acá en México funciona a través de tesis de las sentencias de la Corte que se van como sacando del contexto que la creando y los jueces la van utilizando como si fueran ladrillitos y lo sacan de ahí y lo aplican acá. Bueno, eso hace que cambie la cuestión pragmática y se terminan volviendo muy exegéticos. Entonces estaríamos entrando en un sistema de exegesis
jurisprudencial. Y yo me imagino, y no sé si ya está pasando, que ahora los abogados doctrinantes van a empezar a hacer reconstrucciones exegéticas de la jurisprudencia. Van a empezar a hacer es como, voy a hacer un, qué sé yo, un manual de derecho de familia, y entonces lo que hago es sacar los ladrillitos de muchas sentencias y digo, mira, el derecho de familia es esto, como si fuera el código, como si fueran códigos, no sé. Estoy pensando que si yo fuera un doctrinante haría eso, si al final eso es lo que estamos haciendo, pues yo hago eso, ¿no? Porque eso, o sea, si quiero reconstruir la práctica mexicana sería algo así. O sea, yo sé que eso no sé si eso esté bien o esté mal, pero pareciera que sí sería la consecuencia de si esa es la regla de precedente, pero no sé. No, nada más una cosa, también es, o sea, sí que los análisis académicos, sobre todo de la jurisprudencia, es muy complicado. Primero, antes no eran públicas todas las sentencias y además, digamos que se resuelven muchísimos casos al año, con lo cual conocer la totalidad de los Es casos imposible. es muy complicado. Los análisis normalmente se refieren a sentencias paradigmáticas, sentencias que son muy mediáticas, entonces normalmente los académicos lo que hacen es extraer conclusiones de alguna resolución que fue paradigmática o que fue muy mediática Sí. y en realidad, pero es pues porque es bastante complicado, ¿no? Pues Sí. desde la publicidad, lo de las tesis, hay tesis que se publican tesis a veces de temas que no son ratio y de las sentencias, entonces por el tema de que convivimos con este sistema de tesis y sistema de sentencias, pues es como a veces complicado realizar una reconstrucción, Sí. me parece. Claro, y yo creo que ahí con ese punto en efecto eso muestra que un esquema exegético de precedentes es no lleva a buen puerto, porque lo que hace es generar un sistema completamente irracional, porque hace que sea tan difícil comprenderlo en un sistema que lo haría muy difícil. De hecho, por eso es que es más, generalmente termina siendo un poco más racional o más racionalizable cuando el presente vincula solo a partir de los problemas jurídicos que resuelve la ratio decidendi. Porque cuando mi argumentación como abogado o como juez no parte de venir con una cantidad de tesis y argumentos desconectados, sino, bueno, yo vinculo en tanto yo muestre que el caso que tengo que resolver fue resuelto en el presente anterior. Entonces eso hace que sea más útil. Y terminan siendo cargas argumentativas más que exigencias como condiciones suficientes. ¿Cuál es mi carga? Mi carga como juez es mostrarle que este es el caso que resuelve, como juez, como abogado, este es el caso, la ratio decidendi y el precedente que resuelve este asunto. Y la carga del otro abogado será decir, no, mire, hay otro precedente o ese problema es distinto. Y la carga del juez será resolver con base en eso. Entonces no termina siendo tan exigente en temas sistemáticos y como de comprensión del precedente. Sí, 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 es cierto. Perdón, quisiera pasarle ahora el micrófono a Carmen David Solís Hernández y después pasamos, por favor. Muchas gracias. ¿Quién es? Muchas gracias, Sí, perdón. adelante. Excelente la ponencia. Gracias. La pregunta que planteo es en la aplicación y de manera genérica lo comento. Hay leyes que son de fondo, pero tienen aspectos formales. Lo mismo leyes que son adjetivas, pero contienen disposiciones de fondo. En la interpretación, en el precedente que se genere respecto de una ley de naturaleza adjetiva, si el legislador no lo pudo distinguir y parece que la Corte se ha pronunciado en el sentido de decir que las leyes procesales, que la interpretación, del precedente procesal por regla general no es retroactivo, pero ¿qué pasa si el legislador no identifica que esa ley procesal es de naturaleza sustantiva y el precedente que se genere cómo pudiera aplicarse? Es decir, el juzgador tendría que hacer la diferencia entre si es de fondo o si es de forma para su aplicación, estimar si es retroactiva o no. ¿Y esto por qué razón lo pregunto? Sobre todo por la creación de distintos precedentes que está generando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, concreto, con este sistema acusatorio que empieza a generar apenas los criterios desde la entrada en vigor del Código y que ahorita la Corte es donde se está enfrentando con estos problemas. Pero el Código Nacional es de naturaleza adjetiva, sin embargo contiene disposiciones de fondo, cómo desde su perspectiva pudiera tener esa fuerza vinculante esos criterios sustantivos hacia el fondo y viceversa. Perdón, no sé si... Bueno, ok, pues una pregunta muy difícil. A ver, yo, claro, si para entender la pregunta de pronto yo empezaría distinguiendo lo siguiente.
uno tendría que diferenciar, si la pregunta es si una disposición jurídica, por ejemplo el Código Procesal o el Código Penal, es procesal o es sustantivo. Bueno, eso sería una pregunta. Entonces, la primera distinción es, hay veces que yo llamo como legislador que esto es un código del proceso y dentro del código del proceso incluyo normas que no son procesales y son normas puramente sustantivas. Pero entonces ahí lo que le estoy diciendo es, ojo, que solo por el hecho de que esté en un código del proceso no significa que sean normas procesales. Ese era el primer punto. Bueno, lo segundo es ya hablando de las normas puramente procesales o las normas procesales. Dentro de las normas procesales yo también podría diferenciar entre aquellas que son simplemente formas o formales o procesos, de aquellas normas que si bien son procesos, tienen una relación directa con algún derecho y sobre todo con un derecho constitucional. Entonces yo diferenciaría, por ejemplo, entre las normas que dicen de cómo se debe elaborar una notificación personal, ¿sí? Que, bueno, eso es un tema puramente procesal que tiene que ser timbrando en la casa o poniendo, bueno, no sé, cualquier idea ahí. De normas que son procesales pero que tienen una relación directa con el derecho y sobre todo con el derecho a garantías judiciales, debido proceso, el principio de legalidad. ¿Cuál es el ejemplo típico de este tipo de normas? El ejemplo de este tipo de normas son la doble instancia. La doble instancia. Entonces, la doble instancia es claramente una norma procesal, pero que tiene una relación directa con el derecho al debido proceso, que hace que, por ejemplo, en materia de derecho penal, la doble instancia se vuelva casi que una exigencia constitucional. De hecho, pongo este ejemplo porque en Colombia actualmente hay una discusión justamente sobre este tema, porque la ley procesal no establecía doble instancia para los casos de juicios aforados para altos funcionarios, y entonces a través de unas demandas, pero no tiene que haber doble instancia, porque la doble instancia no es solamente un proceso. Bueno, entonces yo haría primero que todo esa doble distinción. Si estamos hablando del tipo de norma, es más o menos fácil saber si estamos en una norma puramente sustancial o una norma procesal. Y dentro de las normas procesales, entre normas que son puramente formales y normas que afectan derechos. Bueno, ¿y esto cómo se relaciona con el tema de la retroactividad? Entonces, el tema de la retroactividad es porque en las normas procesales hay una regla general que dice que nosotros no podemos, o los jueces me tienen que aplicar las normas vigentes al iniciar la actuación. Yo no sé si aquí es igual. Lo que pasa es que ahí luego empieza, ¿no? ¿Así? Es que han habido algunos criterios que modifican estas cuestiones. Por ejemplo, más reciente es en materia de apelación. En la materia de apelación se ha establecido este concepto de expectativa de derecho. Mantienen la idea de que la expectativa de derecho de la apelación en cuestión procesal solamente es al momento en el que se ejerce el primer derecho de apelación. Si durante el proceso sucede una modificación a la ley respecto del derecho de apelación y no se ejerció previo a esta modificación la apelación preventiva, digámoslo así, se modifica y ya no aplica el código procesal o la ley procesal a partir del momento del inicio del juicio, sino a partir del ejercicio de esta expectativa de derecho. No, pero eso es lo que nosotros entendemos por actuaciones igual. O sea, por eso es que al momento del inicio de la actuación, el inicio de la actuación es inicio del momento de la demanda o al momento de la apelación o al momento del recurso extraordinario. Entonces creo que más o menos funciona igual. Pero para la pregunta que le estaba diciendo yo diría es, cuando yo estoy aquí en materia retroactiva, cuando estoy en materia retroactiva, la prohibición de la retroactividad, o sea, hay una prohibición prácticamente absoluta de retroactividad cuando esas reglas procesales afectan el debido proceso. Yo sé que ahí viene el tema y toda la discusión acerca de cuándo podría afectar el debido proceso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si si establecen en el curso de la primera instancia a la segunda instancia que el proceso no tenía consulta y crean la consulta en ese momento? Entonces, si yo soy favorecido, tiene que ir a consulta, bueno, ahí empiezan los problemas. Pero yo creo que ahí el problema es más de retroactividad que de identificación si la norma es procesal o sustantiva, no sé. Aquí, por favor, sí. Mi pregunta es la siguiente y me gustaría que me la contestara tanto la doctora Martínez como el doctor Pulido. Hay algo que me llamó mucho la atención del doctor Pulido cuando dijo, no prescriben conductas.
no prescriben conductas. Ah, Estas ya. conductas no prescriben en derecho laboral, en derecho civil o en derecho penal. Y si estas conductas no prescriben, están fundamentadas en algún tratado internacional o en algunas leyes mexicanas. No, pero es que es que lo que pasa es que creo que hay un problema semántico. Cuando dije no prescriben conductas, no estoy entendiendo por prescripción la prescripción del derecho, el concepto de prescripción en el sentido de que pasa un tiempo, entonces por lo tanto yo no puedo exigir mi derecho, sino prescripción en el sentido de prescribir, de exigir. O sea, por ejemplo, hay normas que no prescriben en el sentido, por ejemplo, a ver, un buen ejemplo, el Código Civil establece que para casarse los requisitos ser mayor de 18 años y voluntad. Entonces, ¿me están prescribiendo a casarme o simplemente me están dando la posibilidad de casarme? Ahí es donde estoy hablando de prescripción en el sentido de exigencia de conductas más que potestad de conductas, no de prescripción en el término procesal de la prescripción. Era eso, no, era otra cosa. Bueno, gracias. Por favor, a usted. Adelante, por favor. Bueno, nada más mi pregunta es eso, ¿cómo podemos entender más la jurisprudencia? ¿Hay cursos o hay capacitaciones? Bueno, creo que esta sí me toca a mí. Sí. En Colombia hay. Bueno, ahora mismo, y voy a aprovechar para hacer un comercial, en el Centro de Estudios Constitucionales sí que tenemos, y de hecho esta conferencia se enmarca dentro de esta línea de investigación sobre precedente judicial. Este año pues tuvimos un diplomado en el Instituto de la Judicatura Federal sobre temas de precedente, ¿no? De aplicación, de utilización, estudiamos la creación, la modificación, estudiamos casos emblemáticos de la Corte, actualización, ¿no? Porque bueno, les quiero comentar que se acaba de aprobar una nueva definición de tesis para que precisamente se publique la ratio decidendi de las sentencias, es decir, aquellos criterios que resuelven el caso, y para que sí exista siempre un supuesto de hecho y una consecuencia normativa, porque como saben, muchas veces en las tesis no se publicaban los hechos o no se podían inferir los hechos de la publicación, entonces ahora ya se va a obligar a que esto ocurra, ¿no? Pero les comento esto porque precisamente este tipo de actualizaciones sí las estamos discutiendo en el Centro de Estudios Constitucionales. Tenemos un seminario permanente de precedente al que me gustaría invitarlo, si alguno está interesado. Es un seminario cerrado, pero por supuesto con muchísimo gusto, si nos envían un correo los podemos invitar al seminario. Tenemos también conferencias sobre precedente. Vino este año el director jurídico de la Corte Interamericana también a hablarnos sobre cómo aplicar precedente interamericano, ¿no? Entonces, el año que entra tenemos programado también un congreso en el que espero que el doctor Fabio por acompañarnos, un congreso para estudiar el precedente en Latinoamérica, en el que vienen pues profesores de toda Latinoamérica, de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Entonces, estamos trabajando el tema. La verdad es que sí nos gustaría pues que participaran, ¿no? Cualquier inquietud que tengan, estamos abiertos. Por favor, envíen un correo a mí si les parece bien, y si no al Centro de Estudios Constitucionales, y con muchísimo gusto pues los hacemos partícipes de estos temas. También pues estamos elaborando una metodología para construcción de líneas jurisprudenciales, precisamente para que la difusión de los criterios de la Corte sea más adecuada, pero bueno, esto todavía está en desarrollo, ¿no? Es un proyecto en desarrollo que tenemos en el Centro de Estudios Constitucionales. Y no sé, yo quisiera también comentar, aprovechando esta pregunta, que sí es importante que nos capacitemos en estos temas, porque nuestro sistema jurídico está cambiando, ¿no? ¿Cómo? Sí, también tenemos publicaciones sobre precedentes. Gracias, Diana. Tenemos publicaciones sobre precedente. Ya tenemos un libro que coordinamos junto con un profesor del ITAM que se llama Rodrigo Camarena, y con Carlos Bernal Pulido, sobre el precedente en la Suprema Corte, en el que participaron pues varios académicos. Y bueno, estamos programando también más publicaciones sobre el tema, ¿no? Lo que quería comentarles es que nuestro sistema jurídico está cambiando, y la verdad es que sí está evolucionando hacia un sistema de precedentes. Como saben, por ejemplo, ya nos están, a partir de hace algunos años, la Corte ya no está publicando tesis de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, porque entiende que lo que vincula, de acuerdo a lo que establece la ley, pues son las razones que se dan en las sentencias, ¿no? El problema es que se entiende que todas las razones y no la ratio decidendi, según lo que yo pienso, pero en realidad ya no se están publicando tesis ni de controversias
controversias ni de acciones, con lo cual tenemos que capacitarnos para leer sentencias en clave de precedente, ¿no? O sea, ya no vamos a encontrar tesis de todos los procesos que se resuelven en la Suprema Corte, sino solamente de amparo, ¿no? Entonces, creo que urge que nos capacitemos, porque también, como ya saben, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 y de la 293, de la contradicción de tesis 293 del 2011 de la Suprema Corte, se estableció que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana nos vincula. Entonces, no vamos a encontrar tesis en la jurisprudencia interamericana, nos vamos a meter a la página a encontrar un semanario de jurisprudencia interamericana de donde podamos extraer criterios, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender a revisar esas sentencias en clave de precedente, a extraer la ratio decidendi de estas sentencias, a hacer maniobras como distinguir los casos, establecer los hechos relevantes. Entonces, por eso creo que es importante que nos capacitemos, ¿no? En estos temas, y el Centro de Estudios Constitucionales, la directora está muy interesada, la directora Ana María Ibarra, en que esto ocurra. Entonces, por eso estamos lanzando esta línea de investigación. Y adicionalmente, pues también les quiero comentar que dentro de la Corte, por lo menos dentro de la Corte, la verdad no tengo identificado en los tribunales colegiados o en el resto de tribunales federales, pero por lo menos dentro de la Corte cada vez se citan más sentencias y menos tesis. O sea, los secretarios, los ministros cada vez hacen referencia a los casos y citan los casos completos y no las tesis de las que llevan esos casos. Muchas veces siguen citando tesis, pero quiero decir que dentro de la Corte ya convivimos con los dos sistemas, ya se citan tesis y se citan precedentes. Y como ustedes seguramente ya saben, después de la reforma del 2013, la ley de amparo también ya permite que se pueda hacer valer un criterio aunque no haya tesis de jurisprudencia. Es decir, si ustedes identifican que hay 5 casos que fueron resueltos de manera consecutiva y por la votación determinada, y no interrumpida, o sea, todos los requisitos procesales que establece la ley de amparo, aunque no exista una tesis jurisprudencial, ustedes pueden citar como tesis, como criterio vinculante esos casos. Lo que pide la ley de amparo es que ofrezcan las copias de las sentencias, ¿no? Entonces, si se fijan, eso también implica pues que nos capacitemos para encontrar estos criterios dentro de las propias sentencias. Ya no solamente estamos o podemos hacer referencia a las tesis, cada vez más se utilizan los criterios de las sentencias, ¿no? Entonces, por eso pues sí, aprovecho esta pregunta para decir que yo creo que es necesario que ya los operadores jurídicos pues nos capacitemos todos en estos temas, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por favor, ahí atrás y después aquí. Gracias. Sí, hola, buenas noches. Como bien lo explicó la doctora, en el sistema mexicano, para que podamos hablar de retroactividad de la jurisprudencia, se presupone que existe una previa, es decir, que hay un criterio vinculante previo para poder determinar si el subsecuente es o no retroactivo y se puede aplicar. Suele pasar aquí en México que, como los tribunales colegiados integran jurisprudencia también vinculante, pues las partes se someten o se sujetan de alguna manera a esa interpretación que hacen los tribunales colegiados. Pero después llega la Corte y la Corte dice, no, se debe de interpretar en otro sentido. Y les cambia la jugada, digamos, a las partes que se sujetaron a cierta jurisprudencia de un tribunal inferior. Y al final la Corte ha dicho, bueno, como en póker, Corte mata colegiado, ¿no? Pero al final es inseguridad jurídica porque las partes pues se sujetaron a una interpretación de un tribunal de última instancia, y así se condujeron en su actuar. Y después viene la Corte y dice, no, que creen que no era así, era de esta otra forma, y yo soy la que manda aquí, ¿no? Con la consecuente inseguridad jurídica para las partes. Esa es una, me gustaría saber su opinión al respecto. Otra, es algo que me llamó un poco la atención sobre lo que dijo el doctor, es que se resuelven casos pasados. Bueno, parece ser que eso es cierto, ¿no? Pero me gustaría comentar un asunto que por ahí se conoció en el tribunal en el cual yo laboro, que más o menos pone en evidencia lo delicado que puede llegar a ser esto. Hace 20 años, a lo mejor, tal vez, los actuarios de la Ciudad de México, que se dedican a hacer emplazamientos o notificaciones a las partes, pues no sujetaban un emplazamiento a cierta formalidad muy, muy quisquillosa, digamos, del emplazamiento. Era una práctica común.
20 años después, la Corte establece un criterio en el que el emplazamiento debe de sujetarse a esa formalidad quisquillosa en particular. Y bueno, empiezan a llegar las partes y dicen, oye, es que fíjate que cuando me hicieron el emplazamiento en aquel entonces, pues no cumplieron con esta formalidad que 20 años después la Corte viene a establecer en jurisprudencia definida. Y como no había una jurisprudencia anterior que definiera el problema, pues sí me puedes aplicar retroactivamente la jurisprudencia. No habría aplicación más bien retroactiva, puedes aplicarla a los hechos que sucedieron hace 20 años y puedes de alguna manera decir que fue nulo el emplazamiento de hace 20 años con base en una formalidad que la Corte vino a decir 20 años después, ¿no? Que es un tema que mostró un poco como de preocupación a los magistrados. Dijeron, bueno, pero es que hace 20 años los actuarios no estaban acostumbrados a hacer esto, ¿no? Y la práctica de los actuarios no era esta, los actuarios tenían otra mentalidad incluso. Y 20 años después viene la Corte y sobre pretexto de que no había un criterio anterior, ordenan que el emplazamiento de alguna manera quede insubsistente. Entonces me gustaría más o menos saber su opinión sobre estos dos temas. Pues, sí, ¿empiezo? Bueno, digo, la respuesta me va a ser creo que pues sencilla y porque no conozco mucho el segundo, sobre todo el segundo caso. Entonces, el primero creo que hay la pregunta, fíjense que vuelve otra vez, nos vuelve al terreno de la teoría del derecho. ¿Por qué? Porque la pregunta suya en el fondo es, ¿qué es el derecho? Usted está diciendo espérese, yo estoy en un caso que todavía no he llegado a la Corte Suprema, pero estoy en tribunales, y los tribunales hasta ahora me están diciendo que el derecho es X. ¿Eso es el derecho? ¿Ya no hay duda? Entonces lo que se está diciendo es, eso es el derecho y estas personas que han estado sometidas acá han creído que esto es el derecho, pero luego llega la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, no, eso no es el derecho es este. Entonces la primera pregunta que uno se tendría que hacer es, bueno, ¿cuál es el derecho? O sea, con independencia del problema particular es, ¿cuál es el derecho real? ¿El derecho es lo que van aplicando los jueces o hay un criterio independiente de lo que dicen los jueces? Incluso independiente de lo que diga la Corte Suprema o independiente de lo que diga el tribunal. Es decir, si existe un patrón objetivo que yo pueda decir, mire, acá el derecho era este, o no existe esa pregunta y lo que existe simplemente el derecho es lo que en la primera etapa de la historia decía el tribunal y luego el derecho es lo que diga la Corte Suprema. Lo que nos lleva a un terreno de la filosofía del derecho que es aquella tesis de que el derecho es lo que los jueces digan que es. Entonces, ahí habría que ponerse a pensar eso. Esa sería la primera parte de la pregunta. Ahora pensemos que podríamos decir, no, mire, el derecho no es eso. Existen criterios objetivos que las normas jurídicas nos dan y que los jueces lo que hacen es concretarlos, especificarlos y aplicarlos. Muy bien. Y que si hay una tesis de la Corte Suprema y una tesis de la Corte de la Corte, ¿cómo es? Acá, el Tribunal y Corte Suprema, el colegiado de la Corte Suprema, y pensemos que las dos tesis lo que pasa es que están dentro del marco del derecho, pero son razonablemente diferentes. Es decir, son diferencias que la puede tener cualquier abogado respecto de lo que es el derecho, pero existe una diferencia. Entonces la pregunta ahí viene a ser otra, ya no es qué es el derecho, sino qué tesis debe prevalecer, la de una Corte Suprema o la de un tribunal colegiado. ¿Sí? Entonces ahí ya cambiamos de pregunta, la pregunta es un problema acerca de la estructura judicial. Si tenemos Cortes Supremas, parece que es sensato que prevalezcan las tesis de la Corte Suprema. No acerca de qué es el derecho, porque eso ya es otra cosa que nos dejaría en una indefensión terrible, sino qué pasa cuando hay razonables dudas de diferencia. Entonces yo diría ahí tampoco lo vería tan problemático. Y la tercera parte de mi respuesta tiene que ver ya con su segunda pregunta, y es, bueno, pero es que ¿qué es lo que pasa? Yo cuando llego a un proceso, llego con la expectativa de que el derecho es este, y llega a la Corte Suprema y me va a cambiar los criterios que tenía el tribunal colegiado. Entonces ahí viene algo que dijo acá él hace un tiempo. Entonces cuando yo empiezo un proceso, yo tengo el derecho a que me fallen de acuerdo con como lo decía el tribunal. O sea, existe ya una parte, o eso simplemente es lo que yo creía que iba a ser el derecho, y yo tenía una expectativa, hice un cálculo y una estrategia jurídica con base en esto, pero resulta que al final la Corte Suprema cambia. Entonces ahí no sé si es un problema
del derecho, sino un problema de las dificultades que tiene la operación del derecho para los abogados. Es decir, no estaríamos en la perspectiva de la teoría del derecho, sino en la perspectiva de la estrategia de los abogados. Eso ya sería otro problema. Y la otra pregunta en la relación con el caso se me hace súper interesante lo que plantea con el tema del emplazamiento, pero yo más que responderles yo haría es otras preguntas. Y la primera pregunta es, ¿pero esas sentencias ya tenían cosa juzgada? Entonces, si ya tenían cosa juzgada, ¿por qué la volvieron a abrir? Porque aquí en México, a través del juicio de amparo indirecto, por ilegal emplazamiento o ilegal llamamiento, digamos, una persona que no fue debidamente llamada a ese procedimiento, se ostenta en un juicio de amparo indirecto, equiparada a un tercero extraño, digamos, es un tercero ajeno, se le equipara, y si se demuestra que el original emplazamiento no observó las formalidades de ley, pues se deja insubsistente todo lo actuado, con independencia de que haya cosa juzgada. Ya entiendo. Pues yo no sé, tendrá que conocer muchos más los casos, pero yo diría que eso es un error, ¿no? Yo creería que una sentencia con cosa juzgada y por un tema procesal de estos, reabrirlo es un error, o sea, no creo que haya, justificación para eso. Otra cosa hubiera sido, por ejemplo, que no hubiera tenido garantías judiciales un condenado penal, algo así, una violación procesal más sustantiva en la pregunta pero en este tema no creo que hacer. La otra parte de la respuesta era pero es que es distinto, creía que iba hacia ese otro punto, y es que el Consejo de Estado en Colombia actualmente condena al Estado con base en algo similar, y lo que hace el Consejo de Estado actualmente es lo siguiente, por ejemplo en temas de responsabilidad médica. Los casos de responsabilidad médica en Colombia son larguísimos. O sea, un caso de daños por responsabilidad médica contra el Estado puede tardar 15 años en llegar a sentencia del Consejo de Estado. Entonces, cuando lo resuelve el Consejo de Estado, la ciencia médica ha cambiado 15 años y eso en ciencia médica es un montón. Entonces, la pregunta que siempre ha hecho el Consejo de Estado es, bueno, ¿y yo cuando resuelvo evalúo el daño a la luz de los desarrollos de hace 15 años o del desarrollo de la ciencia actual? Y lo que ha dicho el Consejo de Estado es, no, lo voy a evaluar con base en la actual. Entonces uno dice, condenan al Estado con base en una ciencia que no tenía disponible hace 15 años. Entonces, ¿cuál es el argumento del Consejo de Estado? El argumento es porque nosotros el Estado está corriendo con la carga de la mora judicial, con el tiempo, y porque tiene que poner los estándares a lo más alto posible para que no vuelvan esos casos. Pero creo que es otro tema, pero... Bueno, yo rapidísimo porque queda una pregunta y casi no tenemos tiempo. Yo nada más añadiría, pues, que lo que ha dicho la Corte sobre todo, y en estos casos creo que es muy importante enfatizarlo, aprovechando lo que acaba de decir usted, porque la Corte no se ha pronunciado qué pasa si hay un nuevo criterio, no se ha pronunciado si hay un criterio establecido y ese criterio cambia, pero la realidad es que también pueden ocurrir estos casos donde hay un nuevo criterio que no existía, se está creando derecho y las expectativas de las personas que participaron en el proceso pues no siguieron ese criterio porque básicamente el criterio no existía, ¿no? Entonces este también es un tema, es un problema que se presenta claramente y que tendría que ser abordado porque a mí me parece que sí que puede generar problemas en cuanto a violación de derechos el efecto retroactivo de estos criterios, ¿no? Por eso se debe terminar la aplicación temporal de estos criterios, ¿no? Y un comentario nada más, me parece también que el tema de la posición jerárquica, como ayer también me parece que lo comentábamos, el que los jueces estén tan atados por los precedentes de los superiores, es decir, que no se les permita maniobrar de ninguna forma, porque además son sancionados administrativamente, no solamente el remedio natural en la mayoría de los sistemas de precedente para una sentencia que no sigue los precedentes del superior, pues es la casación, ¿no? La sentencia se revoca y ese es el remedio natural. Lo que ocurre en el caso mexicano es pues que se sanciona también a los jueces, ¿no? Y esto, como ayer también lo discutíamos, pues es inadecuado por muchas razones. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos sí que se han dado casos, por ejemplo, de overruling anticipado, es decir, cuando prevén incluso los órganos inferiores que la Corte o los órganos superiores van a cambiar el criterio de alguna manera y lo predicen por distintas razones, ¿no? Por cómo han ido fallando, porque cambia la composición, por cómo han votado en disidencia, etcétera. Entonces,
Entonces, hacen este tipo de maniobras. Los jueces, pues también pueden, son los que conocen de los casos concretos y son los que pueden desarrollar estos criterios. Entonces, un sistema tan rígido como el mexicano, donde hay sanciones, este tipo de maniobras, pues no se pueden hacer, ¿no? Y la realidad es que este tema de la retroactividad de la jurisprudencia, pues donde se ha discutido, y también lo que se ha dicho aquí, y yo creo que además eso es adecuado, se debe analizar cada caso, ¿no? En cada caso determinar si la aplicación retroactiva, si está bien establecer en términos generales cuáles son los parámetros para aplicar retroactivamente en un criterio, pero creo que son los casos específicos en los que se debería determinar si se están vulnerando o no derechos con la aplicación retroactiva de esos criterios, ¿no? Y es lo que se ha resuelto pues en la mayoría de los tribunales, ¿no? Que aceptan dar efectos temporales a la jurisprudencia o a los precedentes, pues es eso. Entonces me parece sí que habría que ver los casos concretos para poder determinar si se vulneran derechos y en ese caso pues no tendría por qué permitirse la aplicación retroactiva del criterio, ¿no? Eso es lo que… la última pregunta, por favor, porque se nos acabó el tiempo. Sí, buenas noches, muchas gracias. Pues, doctor Pulido, usted mencionó algo de la seguridad social y lo comento esto porque en México en el 2007 se modificó y desde el 90 y tantos se modificó el sistema de seguridad social. Finalmente esto sí afecta trayectos de vida. Las leyes no son inmediatas, ni las respuestas son inmediatas. Entonces, hubo un cambio de paradigma ahí, de lo social a lo privado. Y esto finalmente ha generado una serie de precedentes. Sin embargo, hay una serie de jurisprudencias previas a esa modificación. Quisiera saber un comentario sobre eso. Ok, bueno, sí, creo que como me ha contado, hay muchas similitudes con el caso colombiano, pero el tema de precedentes en seguridad social en Colombia es muy similar, porque había un sistema público y muchos sistemas especiales o regímenes especiales de acuerdo con el sector al que estuviéramos hablando. Entonces, el de los profesores, el de los trabajadores de trenes, de los puertos, cada quien tenía su propio sistema y eran sistemas públicos al final. Y habían unas empresas públicas que eran las que daban el sistema. Luego, pero hace mucho tiempo, en 1993, se acaba el sistema público y se privatiza. Y el problema era qué hacer con la transición, qué hacer con las personas que habían ingresado en los sistemas, habían empezado a cotizar con los sistemas anteriores y que ahora tenían un sistema único, privatizado y unificado. La propia ley estableció un régimen de transición. Estableció unas condiciones para que las personas que venían del anterior régimen pudieran seguir en su régimen. Era, por ejemplo, que ya hubieran cumplido todos los requisitos, ese era el caso fácil, o sea, que ya tuviera el derecho adquirido. Pero había unos que, por ejemplo, que les faltaban unos pocos años. Bueno, entonces estableció un régimen de transición. Y ahí la mayoría de discusiones fueron particularmente por dos. Una era el número de semanas cotizadas, y otro era la liquidación de la pensión, es decir, si se liquidaba de acuerdo como decía la nueva ley, que era con los últimos 10 años, yo no sé si esto lo estoy diciendo muy enredado, pero se liquidaba con los últimos 10 años, o como establecían muchos regímenes especiales que lo que hacían era que uno obtuviera la pensión con el último año. Pero la razón por la cual se cambió el sistema fue justamente porque si seguían liquidando las pensiones con el último año, no iba a haber plata que alcanzara para pagar las pensiones. Entonces empezaron a discutir todo eso. Bueno, entonces estos precedentes fue justamente en ese tema. En este tema lo que empezó a pasar era que al principio la Corte Suprema, Sala Laboral y la Corte Constitucional empezó a decir que sí, hay que darles el régimen de transición y darles las pensiones incluso pagando el último año. Pero empezó a haber mucha presión fiscal por esa razón. Y entonces hubo un cambio en la Constitución, y en la Constitución se incorpora una regla que es el principio de equilibrio fiscal. Entonces, que cualquier medida que se tome el Estado tiene que tener una responsabilidad fiscal y equilibrio fiscal. Y entonces lo que termina haciendo la Corte es hacer un overruling y decir, miren, ya no más ese precedente de que era el último año, vamos a aplicarles el régimen de transición, pero menos eso del último año, sino los últimos 10 años. Y obviamente mucha gente que se había dado cuenta perdió sus procesos ya en curso. Y entonces ese era el problema, pero la Corte dijo, o sea,
Lo siento, aquí tenemos que hacerlo porque por razones de justificación del precedente, un cambio social, económico que se justifica, y si yo aplico esto de forma retroactiva es lo mismo que si no lo hubiera cambiado, porque obviamente justamente es por ustedes que estoy cambiando el precedente, porque si no me llegan todos estos casos y no va a haber plata del Estado que logre solventar eso. Bueno, se nos terminó el tiempo. Yo quisiera agradecerles muchísimo a todos ustedes y también a los que nos están siguiendo por streaming, por interesarse en estos temas y por estar aquí presentes. Y quiero agradecer muy especialmente al doctor Fabio Pulido, la verdad ha sido muy interesante que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas venido a México. De verdad, poder leerte y discutir contigo ha sido un placer de verdad para nosotros y creo que todos nos quedamos muy contentos de haber aprendido mucho. Y quiero agradecerte y entregarle, les voy a pedir un aplauso para el doctor Pulido, le voy a entregar un reconocimiento a nombre de la directora del Centro de Estudios Constitucionales. No, al contrario. Muchas gracias a Gracias todos. a Buenas ustedes. tardes.